parando la retransmisión. Vamos a dejar que termine. Mejor, ¿no? ¿Qué? ¿Con qué? A ver si mire, puede poner el enlace en el Facebook, fantástico. Y se hace también en el Twitter también. Cuanto más enlace, mejor. ¿No te dijeron la semana pasada que lo podías enlazar de YouTube al Facebook? Sí, después el tema también se pone allí. Aquí estamos ya en directo, estamos en directo en nuestro programa que hacemos todos los sábados, y hoy volvemos otra vez a nuestro canal de YouTube. YouTube se dice en Spanglish. Digo para aquellos que dicen que no pronunciamos bien el inglés, ¿no? Digo, dicen, no pronunciáis bien el inglés. Bueno, es que nuestro inglés se llama Spanglish, entonces dice YouTube. Entonces volvemos a nuestro canal. El sábado pasado hicimos un experimento interesante, lo hicimos en Facebook y va bastante bien. Y hoy los técnicos nos han dicho que se puede coger el enlace de YouTube, ponerlo en Facebook, ponerlo en Twitter y ponerlo en Telegram, y se va a retransmitir pues, en casi todas las redes, incluido LinkedIn también se puede poner. Por lo tanto, hoy vamos a seguir con el tema de que estamos en esta semana. Estamos hablando de los métodos de investigación en naturopatía. Un tema muy interesante, y vuelven a repetirnos la pregunta eterna. A raíz de todo lo que está saliendo por ahí, ¿es lo mismo una ciencia que una terapia? Pregunta que hicimos los primeros días. María José, ¿te acuerdas que hicimos esa pregunta? Bueno, pues otra vez vuelven a lo mismo. Nos han escrito 3 intentando dar una diferencia y diciendo que hay diferencias entre ciencia y terapia. Bueno, pues vamos a comentarlo, ¿no? La terapia es la técnica que se utiliza dentro de una ciencia. Sí, es lo que nos está escribiendo, que dice no es lo mismo. Digo, y además estamos diciendo que se identifique. Este es identificado y es colegiado, número 3000 y pico, 3700 y pico. Se ha identificado, sí, efectivamente, no es lo mismo una ciencia que una terapia. Hay diferencia entre ciencia y terapia, evidentemente. Afirmativamente, habría que decir cuál es la diferencia entre una y otra. Digo por el tema que nos están comentando lo que nos han dicho otras veces, que ven páginas web que pone terapias naturales, un listadillo, y al final pone naturopatía. Y ha entrado una página web por ahí, que no vamos a hacerle publicidad, que pone observatorio de la y de naturopatía, y pone terapias naturales, ¿no? Simplemente contestarle a estos colegas que nosotros ya le hemos escrito miles de veces que lo quiten, pero bueno, no quieren, de lo cual ya hay una intencionalidad. No es cuestión de ignorancia supina o ignorancia sintomática. Ignorancia sintomática también existe, y la asintomática, que es peor todavía, ¿no? Ya lo hemos escrito y lo saben y nos conocen, pero es intencionalidad en estas páginas. Otros que por ignorancia, por incultura, por lo, como dicen los franceses, un dit, un parlé, me han dicho, me han comentado, dicen los franceses, pues lo hacen, y cuando le escribimos rectifica y reconocen que efectivamente pues el tema de esta manera como lo estamos planteando. Otros hay 2, concretamente 3 que no han querido quitarlo, pero que hay una intencionalidad detrás. Quien quiere investigar, que investigue, y como no vamos a darle publicidad, ¿de acuerdo? No vamos a decir las páginas, porque ya el que nos ha escrito ya entra una de ellas, que nos ha puesto, efectivamente, una es esa. Terapias no sé cuánto. Pues entonces, evidentemente, como hay una intencionalidad de confundir y de mentir descaradamente intereses que hay, pues evidentemente, por mucho que le enviemos, ellos van a seguir. Por lo tanto, nosotros en principio, pues seguimos la línea histórica de lo que es la naturopatía, que ha sido desde siempre. Ya planteamos y lo hemos visto, ¿no? La frase famosa de Benedicto Luis de Nature Pax, ¿no? Donde dice la naturopatía es de mother, la madre de todas las terapias naturales. Lo hemos puesto, ¿no, María José? Esa frase más de una vez, ¿no? Y estamos hablando de los años 20, ¿no? Estamos del siglo XXI, por lo tanto, evidentemente, y después ya desde el punto de vista puramente metodológico, no es lo mismo una ciencia que una terapia, porque la terapia, ¿no, María José?, se deriva de un conocimiento científico previo. Si yo voy a aplicar la terapia es porque antes tengo un conocimiento previo, experimental, documentado, y después pues la aplico. Y la palabra terapia es más bien del ámbito sanitario, ¿no? Como tal, ¿no? En otras ciencias hablo de técnica, ¿no? Pero si yo tengo que aplicar la técnica, tengo que saber antes, tengo que tener una evidencia, un estudio científico que me aporte la práctica tecnológica, ¿no? Tienes que estar apoyado con una ciencia. Yo creo que una cosa que es obvia, ¿no? Y la ciencia, en este caso concreto, es la ciencia naturopática, que ya la hemos estado definiendo con su objeto formal de estudio, objeto material de estudio, su ontología,
epistemología, metodología, praxeología, tecnología y axiología. Si hace falta repetirlo 1.000.000 de veces, lo repetimos, que no hay problema, se repite 1.000.000 de veces, sobre todo para aquellos que son intelectualmente asintomáticos. Aparte, en los programas anteriores está muy bien explicado la procedencia de todas las técnicas y de la ciencia naturopática, que en los otros programas se puede ver. Claro, porque como ciencia se constituye a principios del siglo XX, cuando lo que tradicionalmente se han llamado remedios naturales, tradicionales, todo ese tema, pues se convierte en objeto formal de estudio. Punto. Y cuando se convierte en objeto formal de estudio, ya hay una ciencia que estudia ese área del conocimiento humano. Y como hay una ciencia que estudia ese área del conocimiento humano, pues Benedicto Luz le llamó naturopatía, que evidentemente tenía sus raíces históricas en Centro Europa, eso no hay que olvidarlo nunca. En Centro Europa ya existía un término que era Naturheilkunde, traducido a español, ciencia de la salud natural. Naturheilkunde, que Benedicto Luz, pues evidentemente conoció también todo ese gran movimiento de la Naturheilkunde en Alemania, ¿no? Entonces una continuidad histórica que comienza en 1848. Y esa continuidad histórica, que le hemos hablado, los umbrales de la naturopatía, es una continuidad histórica, desde la Naturheilkunde, en el centro europea, a la naturopatía que surge Benedicto Luz, pero ya lo hemos dicho, Benedicto era de origen alemán, ¿sí? Y él conoció a Sebastián Sney, o sea que fue discípulo de Sebastián Sney, ¿de acuerdo? Por lo tanto, él cuando se volvió a Estados Unidos, por circunstancias que tuvo que ir allí, ya eso pues, ya lo hemos comentado otras veces, pues dice, oye, esto es muy interesante, me voy a Estados Unidos, me lo llevo, y dice, venga, y empieza ampliando, así una continuidad histórica, y si queremos ahondar un poquito en la fecha, que todo el mundo, esto no es antiguo, no sé cuánto fecha, venga, 1848, punto, ¿vale? Se acuña el término, en el sentido de que ¿qué tienen de común todos los métodos naturales de aquella época? El agua, el aire, el sol, la tierra, los ejercicios, la alimentación, tienen algo de común, ¿no? Tienen algo de común, que sí. Entonces, en vez de cada uno lo aplicara por su cuenta, pues le dan estructura y dice, venga, vamos a llamarle Naturheilkunde. Lo que tienen de común son los medios naturales. No hay medios invasivos, son medios naturales. Claro. Y que lo que impulsa es, efectivamente, vivir en armonía con la naturaleza, lo que decía Kuhn, lo que decían todos, ¿no? Y lo van planteando. Y a partir de ahí, evidentemente, Benedicto Luz, que vivió todo eso, pues cuando va a Estados Unidos, y por circunstancias, traduce de alguna manera abierta Naturheilkunde es Naturopath, de Naturopath, que era un movimiento que ve también en Estados Unidos, y convergen los dos, que le llamó Naturopath, de Naturopath, que es una abreviatura de naturopatía. Digo esto también para aquellos que todavía nos preguntan qué significa naturopatía, porque hay algunos todavía, por algunas circunstancias, normal, ¿no? Esto es normal, porque hay que leer mucho, algunos todavía quizás no sepan algunas cosas, pero es así, es cuestión de cultura. Que ponen naturoterapia también, digo, porque no está escribiendo uno y dice, mira, aquí tiene una página que pone naturoterapia, digo, ya la conocemos. Pero bueno, los humanos somos humanos, cuidado, y como somos humanos, pues, y además predecible también, porque siempre va a salir por el mismo sitio, pues es normal que las redes también, como esta compañera nos ha puesto naturoterapia. Muy bien. ¿Pero quién se inventa esas cosas? Yo no lo entiendo. ¿Naturoterapia qué es? Sí, que somos humanos, somos humanos, naturoterapia, naturología, naturales, artificial, alternativo, natural holístico, ya van por la segunda generación de apellidos, ¿no? Un cariz médico, todo para darle un cariz sanitario, que es lo que en nuestra profesión mucha gente piensa que es sanitario ya, y como no lo somos, pues no podemos hablar de temáticas sanitarias. En lo que es el marco conceptual, que evidentemente en la ciencia hay cambios de paradigma también, los paradigmas cambian, aparecen nuevas ciencias que explican fenómenos que otra ciencia no lo explica, pero eso forma parte de la lógica, de las estructuras, de las teorías científicas, ¿no?
Y como forma parte, está súper estudiado, analizado, cómo va cambiando. Hombre, cómo cambiar paradigma, por ejemplo, en física, vamos a cambiar el paradigma de Newton a Einstein, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un cambio de paradigma, ¿no? Claro, Entre sí, las sí, leyes del movimiento de Newton. en todas las ¿Por qué? ciencias Porque se da hay unos avances que normalmente se suman unas ideas de unos con las de otros y se saca otra conclusión diferente. Eso se da en la filosofía, se da en la hombre, ciencia. no. Sí, pero es que se dan porque hay fenómenos, porque en la naturaleza aparecen fenómenos diariamente que las teorías vigentes no lo pueden explicar, ¿que no? Por ejemplo, el tema, por ejemplo, Claro. de Newton, ¿qué está estudiado? Ahora habla de Newton. Newton, Einstein. Por ejemplo, el perihelio de mercurio. Entonces se observa, porque ya se ve los telescopios, Galileo también, telescopio. Oye, se ve un fenómeno que se llama perihelio de mercurio. Bueno, pues la ley del movimiento de Newton no lo puede explicarlo. Dice, ¿esto por qué? Pues habrá que buscar una teoría nueva que sea capaz de explicar el fenómeno del perihelio de mercurio. Entonces, la teoría de la relatividad habla de la curvatura del espacio y dice, ahora sí se puede explicar esto, ahora se entiende muy bien, sí, pero no significa que una teoría nueva anule la antigua. Simplemente que una teoría tiene vigencia para este espacio de realidad y aparece otra idea, otra teoría para otro espacio. Se llama modelo de teoría abarcante, SIC Mario Bunge. SIC significa citar textualmente a Mario Bunge. Así que está estudiado también. Por lo tanto, son fenómenos como ahora, parecen fenómenos de salud. Claro, y aparte, a veces es que no, también se elige un modelo a seguir, se descarta el otro y no debería descartarse el otro, sino dejarlo ahí apartado porque igual en este momento no hay bastantes aparatos o la tecnología no es la adecuada para comprobar el otro modelo. Y muchas veces en la ciencia se descartan modelos que podrían ayudar a avanzar más adelante. Claro. Y eso se ve en la ciencia, en la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, de Thomas Kuhn, un libro que recomendamos también para que vayamos un poquito comprendiendo los pasos que están dando de la naturopatía. No puede estar al margen de los cambios de paradigma, ¿no? Pues no, y no está al margen. Por eso hemos dicho un montón de veces que la naturopatía está a la vanguardia de la ciencia, con modelos científicos. Por ejemplo, lo que hablamos de otra vez de la lógica polivalente, que nos ha preguntado también sobre la lógica polivalente, que es pues no pasamos de naturopatía, que es la lógica polivalente. Mire usted que la vida no es blanco o negro. Está la lógica monovalente, que es la lógica aristotélico-tomista, y pasamos a la lógica polivalente, a raíz después de toda la relatividad, la mecánica cuántica, y vamos observando que el universo es n dimensiones. Por lo tanto, pasamos a una lógica polivalente, que significa que A está relacionado con B y B pues, también está relacionado con J, y J con S y S, y vemos estructuras. Entonces las estructuras pues, se abordan con modelos sistémicos y estructurales, no con modelos lineales o causales, tipo A, entonces B. Si quito B, si quito A, ya no tengo B. Oye, qué sencillo. ¿Y A de dónde viene? ¿De dónde viene A? Entonces, un pensamiento de verdad simple, y entonces vamos avanzando en fenómenos, por ejemplo, como la teoría del Big Bang. Bueno, vale. Bueno, se impone, ahora se cuestiona porque ve que no es capaz de dar explicaciones. Bueno, ¿y por qué la teoría del estadio estacionario de Frege no se tuvo en cuenta? ¿Por qué? A ver, son preguntas que nos hacemos, ¿no? Esas teorías que explican realidades o fenómenos se interesa porque dice, ¿por qué elegimos la teoría del Big Bang? Eso no se sostiene ni por arriba. Ahora está cuestionado con la teoría de la inflación y otras teorías que están saliendo muy interesantes. Y al final la última teoría está convergiendo con la teoría del diseño inteligente. Bueno, ¿y por qué las teorías que surgen casi a la vez? Porque hay teorías que surgen casi a la vez, ¿no? La de Frege, la teoría del estado estacionario, que es más convincente y evidentemente da más explicaciones a fenómenos que están ocurriendo, ¿no? Como la constante de Hubble que hablamos el otro día, ¿no? Bueno, pues se elige esto, igual que, por ejemplo, ¿por qué se eligieron entre Darwin y Lamarck? A ver, ¿qué pasa? Que la teoría de Lamarck no era interesante y Darwin sí, ¿por qué unas y otras no? Entonces eso, la ciencia va avanzando, teorías que explican fenómenos, que a veces también hay otros elementos ajenos a la ciencia. Algunos dicen que no son ajenos, que son elementos sociológicos, elementos ideológicos que intervienen en la ciencia. La ciencia, si hablamos de stricto sensus, es la ciencia. Lo otro es ideologizarla o utilizarla como fenómeno de manipulación ideológica. Por lo tanto, respondemos a nuestros compañeros, que hoy está interesante, están escribiendo, que no es lo mismo ciencia que terapia. Además, la palabra la terapia forma parte de lo que es el acto médico, anamnesis, diagnóstico y terapia. Punto. No hay más vuelta de hoja. Todo lo demás es ponerle apellido
Eso se llama en ciencia hipótesis ad hoc. Hipótesis ad hoc, digo en filosofía de la ciencia, una hipótesis ad hoc es cuando un modelo no es capaz de explicar un fenómeno, lo que hacemos es tirarlo. Se estira el modelo tanto que al final se rompa, que sí. Porque no es cuestión de estirar el modelo, es cuestión de decir, este modelo sirve para esto y ahora busca otro modelo que sirva para esto. Entonces lo estiran y le ponen apellido, natural, holístico, complementario, integrativo, no tiene apellido, no tiene apellido. Más apellido que punto suspensivo, por lo tanto, significa que cuando un modelo entra en crisis, se hacen hipótesis ad hoc, es decir, se le ponen apellidos. Y así como avanza la ciencia, ¿no? Por lo tanto, no es lo mismo una ciencia que una terapia. La naturopatía es una ciencia, y tiene su tecnología, como todas las demás ciencias. Se llama tecnología naturopática o naturopatía aplicada. Una vez que tenemos los elementos científicos, los criterios, evaluaciones, conclusiones, evidencias, pues lo ponemos en práctica. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? Pues con las técnicas que utilizamos los naturópatas, tecnología naturopática, y lo aplicamos. ¿Y cómo se llama eso? Praxeología naturopática. La praxis es la aplicación práctica de los conocimientos científicos con la tecnología adecuada. Y esto es ciencia pura. Y definiciones puras, ¿sí? Compañero naturópata, si no queda claro, no hay problema en debatirlo todos los días, hasta que nos enteremos un poquito. Y el que tenga alguna cosa a criticar, no esté de acuerdo, pues que lo diga. Estamos abiertos a la discusión, ¿no? Nos están preguntando de dónde viene la palabra terapia, Nicole. Pues mira, buen caldo de cultivo para explicarla. No, es que la puesta aquí dice, bueno, ¿y terapia qué significa? Digo, vaya tela. Como una pregunta interesante, y yo quiero, vamos a terminar los métodos de investigación, después los lanzamos, pero una pregunta que la dejamos aquí, ¿vale, María José? ¿Cuál es la etimología de dónde viene la palabra terapia? De todas maneras, si entra en naturopatía digital, hay artículos que algunos son repetitivos que explican bien lo que es terapia, de dónde viene, qué significa, cuándo se introduce en el español. Nada más que vamos a decir esto, en el español se introduce en el siglo XVI. O sea, que no ha existido desde tiempos inmemoriales, ¿no? Del Paleolítico inferior no ha existido. En el español entra en el siglo XVI la palabra terapia. No existía antes, ¿no? Bueno, ya iremos entrando porque es que nos escriben tantos temas que vamos a terminar que tenemos y no nos liamos. Porque hay muchos temas que nos están diciendo, como lo te digo, la crisis, no sé cuánto, ¿entiendes? Pero vamos a terminar los métodos de investigación. Tengo por aquí... Vamos a compartirlo, que nos quedaban 2 métodos interesantes, hacemos aquí, le damos aquí. Y nos quedamos, estoy viendo el último método, que era el método semiótico, que era muy interesante, y hablamos de un tema que también nos han comentado, el diferencial semántico, que también nos lo han comentado, pero no en el sentido de preguntas, sino en el sentido de aportar ideas interesantes y el énfasis que le pusimos en tecnologías tan interesantes como homeopatía o esencias florales, por ejemplo, y otras, ¿no? Y entonces aquí el diferencial semántico es importante, son los significados y aparte después, evidentemente, como elementos también de conocimiento de las estructuras cognitivas de la persona, ¿de acuerdo? Y después hoy vamos a hablar del método reflexivo. El método reflexivo, esto se relaciona también con la lógica, que es importante, porque decimos que la lógica no explica lo que es el pensamiento, pero ayuda a pensar, es una herramienta. Por lo tanto, la finalidad de la investigación reflexiva lo que hace es estudiar las reglas o las leyes de coherencia del pensamiento, ¿no? A nivel de la estructura de cómo se ha formado ese pensamiento, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en algunas investigaciones las propias conclusiones. Cómo es la estructura del investigador, su estructura cognitiva mental del investigador. Curioso, ¿no? Que curiosamente veo investigaciones que ponen resultados, objetivo, resultados. De pronto le salen resultados que no esperaba el investigador, curiosamente su estructura, y la conclusión lo cambia completamente. Dice, la conclusión es que esto no es válido, no es cierto el teorema. El resultado está diciendo que sí, ¿cómo ahora saca la conclusión? Evidentemente, la investigación reflexiva lo que nos va a vamos precisamente a ver la coherencia interna del pensamiento. Si es coherente o da un salto, como el que dijimos el otro día, el tema de la homeopatía. Este estudio demuestra que la homeopatía, la idea de la homeopatía es compatible con la idea de placebo. Usted, eso a nivel de estructura cognitiva no tiene sentido.
¿Por qué? Porque en ciencia no se investigan ideas, sino hipótesis, lo que se contrasta, no ideas, hipótesis. Estaba hablando del señor Ernst, E-R-N-S-T, Ernst. Tiene mucha investigación, al principio era favorable al tema y después, pues, como dejó la cátedra de medicina alternativa, fue el primer catedrático mundial de medicina alternativa del United Kingdom. Pues al final, como todo, ¿no? Cuando te deja tu pareja, ay, qué malo eres, pero cuando estás contigo, qué bueno eres, que sí. Pues ahora todo lo que escribe, y ese estudio lo sacan de ahí, por lo tanto la estructura, la coherencia interna del pensamiento en esas conclusiones, esto no tiene sentido ninguno. Este método reflexivo es muy interesante tanto en previo a la investigación como post-investigación y durante el proceso de investigación. Lógico, ¿no? Entonces, es ver la lógica del planteamiento. Dice A, entonces B. Quito A, no tengo B. Sí, pero es que B está relacionado con C, con D y A con J. Si tiras de aquí, vas a tirar de allí también. Y va a causar más problemas, aunque como hemos visto otros métodos, hay que sesionar y acotar. Si no acotamos a veces, pues no podemos investigar, pero que sepamos que es una acotación, no la realidad completa. Y aquí estudiamos... Es muy importante la investigación reflexiva porque ahí se tienen en cuenta la forma de dar significado, de dar la conclusión del significado de la investigación. Tienes que entender también el investigador en qué país está trabajando, qué circunstancias tiene, y todo eso te da una visión de la investigación en general y de la conclusión. Y si eso no se tiene en cuenta cuando se está haciendo una investigación, también no entendemos muy bien el valor de ella. A veces nos estaba pensando en algunas investigaciones, por ejemplo, que siempre es bueno a la hora de hacer lo que hemos llamado la revisión sistemática y después el metaanálisis, tener en cuenta esto que es importante, el significado analógico de los conceptos. Que evidentemente están en inglés, antiguamente era el latín, el idioma oficial de la ciencia, el inglés. Pues tienes que ver cuál es el significado analógico de los conceptos que estás utilizando. Y cómo lo están hermanando unos con otros, aunque vengan en inglés, que después hay que traducirlo, ¿no? Y a veces algunos pues dan unos saltos, ya llamamos saltos lógicos, ¿no? Que hay conceptos que no están bien definidos. Hay conceptos que depende del país, depende de la escuela, tienen un significado otro. Y después conceptos que se oponen unos con otros, ¿no? Que lee dos investigaciones y ve dos conceptos diferentes, ¿no? Y se vaya. Que lo está viendo actualmente con todo lo que está pasando, lee artículos y uno se contraponen, pero vamos, conceptualmente uno con otro. Y dice, bueno, y eso hay que analizarlo porque después si se lleva a la práctica puede producir errores muy fuertes, tenerlo clarito. Después la proposición general, el raciocinio, que es importante, y los sofismas. Teniendo en cuenta todo esto, evidentemente se puede aplicar, ¿no? Se puede, que se debe aplicar en el pre, durante y en el post, en todos los procesos de investigación, que es importante. Así vemos la estructura lógica de esa investigación. Y no se ve. Y aquí, por ejemplo, el otro día hablamos del teorema de Gödel, los transfinitos de Cantor, el recorte de Dedekind, es decir, estructuras llaman lógicas. Y eso lo estudiamos, recuerdo, en COU, ¿no? ¿Te acuerdas de las matemáticas de COU, no? Tiene una teoría de conjunto, ¿de acuerdo? Estudiamos teoría de conjunto. Eso nos acordamos, ¿no? La teoría de conjunto. Sí. Diagramas de Venn, esas cositas. Bueno, pues de ahí ven todo lo que es la lógica después, ¿no? Y dentro de la lógica, pues están todas las estructuras, ¿no? De los sofismas, los silogismos, y cómo hay que pensar siguiendo una lógica, ¿no? Si no, al final te pierdes en el razonamiento y en las conclusiones. Porque muchas veces hay conclusiones, lo dejo ahí, ¿no? Que son generalizaciones empíricas. Y eso no es una conclusión científica, una conclusión de una investigación termina con una generalización empírica. Por lo tanto, no cumpliría la finalidad de la investigación reflexiva, porque confunde uno con el otro. Punto. Lo que hablábamos el otro día, que el ser objetivo es muy difícil y por eso tenemos unos pasos a seguir para
tener una estructura y poder hacer una buena investigación. Sí, pero tenemos herramientas como este método reflexivo, que es la lógica. Pues mire usted, tenemos lógica y las matemáticas. Vamos a intentar buscar el máximo de aproximación a la realidad, el máximo. Aunque siempre el límite, dijimos, como era móvil, nunca vas a llegar al final, porque quieras, no son cerradas. Pero por lo menos a nivel de seguridad, por la lógica, que ahí tenga consistencia interna la investigación, porque si no hay consistencia interna ya de por sí queda invalidada, ¿no? Tanto a nivel de frase, como dice, me parece que, quiero que, se sabe que, pero esas frases en una investigación no se utilizan, ¿no? Hay frases que te dan al lugar que están poniendo connotaciones, vamos a llamarles emocionales, ¿no? Claro. Yo le di a uno esto y le pasó esto. ¿Cómo que yo le di y le pasó esto? O a mí me funciona, como hablamos el otro día. No, es que a mí me funciona. Eso no tiene consistencia interna ninguna ni lógica, ¿no? A mí me funciona, ¿no? Una cosa muy particular, muy personal, que eso no es extensible al conjunto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces la lógica simbólica por la utilización de símbolos, eso da un poquito como más seguridad y más exactitud, ¿no? De símbolos, de gráficos, eso es muy importante. Los metaanálisis es fundamental, la lógica simbólica, ¿de acuerdo? Porque utilizamos la lógica, evidentemente la formulación de reglas, evidentemente nos va a salir mucho mejor, ¿no? Que no lo utilizamos, ¿no? A mí me parece, o parece que es probable, es posible, hay que, tenemos que, bueno, pero es compatible con, ¿no? Es o no es. Datos. Que eso lo hemos visto muchas veces en consulta, que viene, es probable que, es posible que y es compatible con. Digo, bueno, pues lo tiene o no lo tiene, ¿no? ¿O no? Porque si es compatible con, ¿no? Eso lo hemos visto más de una vez, ¿eh? Porque es complicado. Bueno, pues este es uno de los métodos que utilizamos y ahora vamos a uno ya, la fenomenología, el método fenomenológico, que también es una herramienta fundamental en la investigación naturopática. Y aquí, por hacer un resumen, como podemos estar observando, nos reducimos, como algunos, incluso colegas nuestros también naturópatas, confunden ciencia con microscopio. A que lo confunden, ¿eh? Es que lo confunden, ¿eh? Con el microscopio y el laboratorio y la capsulita de Petri. Entonces, la ciencia, el método es esto, y no debes pensar cómo vas a plantear una investigación, y no tiene estructura lógica para pensar, ¿no? O a nivel comparativo, a nivel reflexivo. Y esta herramienta es muy importante, la investigación fenomenológica. ¿Y qué es lo que dice la investigación fenomenológica? Es muy interesante, es muy parecida, como dicen, están comentando que es parecida a la primera que vimos, ¿no? La descriptiva, pero bueno, está un poquito más... Es muy parecida a la descriptiva. Pero la descriptiva intervenían a priori, aquí no intervienen a priori ninguno, ¿eh? Esa es la diferencia. Que esto es lo que se intenta conseguir la mayor objetividad y dice observar, observar, observar. Punto. Y esa observación es la que te va diciendo es partir del observado a la conclusión y no partir del a priori, en el cual tú coges lo observado, lo metes un a priori para sacar una conclusión. Aquí no medía a priori ninguno, simplemente observa lo que es relevante y lo que no es relevante. ¿Y cuál es aquí el objeto de estudio? Lo que hemos definido es el fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? La interacción entre el objeto y el sujeto. Objeto, sujeto, la intersección es el fenómeno. Punto. Esa es la investigación científica. Investigamos fenómenos, hechos, no objetividades. La objetividad entra en el plano de la filosofía. No confundamos. Esto es objetivo. No es objetivo, es un fenómeno que estamos dando una interpretación. Y el fenómeno, repetimos, la intersección entre el objeto y el sujeto. ¿Y qué es lo que estudia la ciencia? Pues el fenómeno, que es el hecho, no el objetivo. Es muy complicado. Pero cada vez estamos llegando a aprender más cosas, ¿no? Hay teoría ahora mismo sobre el universo que son alucinantes, ¿no? Te queda, porque se descubren cosas nuevas, fenómenos nuevos y se dan interpretaciones varias. Sería la observación de los cambios del fenómeno. Y ya está. Tú vas observando y punto. Aquello que se muestra en sí mismo, tal como es, sin interferencia ideológica, ni que esto, ni que tengo prisa, ligérate que llegamos tarde y necesito esto para mañana la investigación. No, pero para mañana no se puede hacer esto, pues para mañana hay que tenerla.
el metaanálisis porque me hace falta para tomar una decisión política. Digo, pues de un día para otro ya sabe lo que va a salir, ¿no? Las prisas. Esto es muy importante porque esto hay que, como decimos, ¿no? Hay que parar diálogo interno, que esto va muy relacionado con el mindfulness también, como dicen, ¿no? La observación pura y dura. Y esto hay que tener una gran capacidad de observar, sin tener estructuras ni nada, eso es complicado, ¿de acuerdo? Y aquí, por destacar un aspecto importante del método fenomenológico, para no todo lo que estáis leyendo aquí, además como usted está también grabando, pues se ve en directo, es esto. Esto es muy importante de este método. Que ahí María José le ponemos énfasis en naturopatía un montón. Le hemos estado poniendo mucho énfasis a las estructuras, las complejidades estructurales, a la sistémica, no a la entidad. Claro. Entidad no zoológica, proceso y geológico. Y entonces subrayamos esto para que hacemos este silencio pedagógico, que hay que hacerlo, para que reflexionemos. Y eso es importante. Sí, hay que tener en cuenta todo lo que envuelve a la persona. Y que es complejo, es decir, si no, siempre ve la evolución de la ciencia. Desde el principio de los tiempos hasta ahora ha cambiado el conocimiento del universo, de la vida, del ser humano, ¿no? Tela. Y ahora con las computadoras cuánticas, tela, lo que va a cambiar, ¿no? Y el metaverso, pues el metaverso ya que está en marcha, pues, no solamente vamos a imaginar, como dice la realidad, y nos vamos a participar de ella también, ¿no? De los hologramas, de todo eso, ¿no? El metaverso. El metaverso, hace 1000 años, ¿quién podía pensarlo? Nadie, ¿no? Por lo tanto, la ciencia avanza exponencialmente. Increíble, ¿no? Pero la complejidad natural hay que respetarla en su sentido, en el estricto senso que estamos hablando. Si se respeta, pues se pueden comprender mejor los fenómenos naturales, que no están reñidos con las computadoras cuánticas. El tema es saber compaginarlo las dos para que no nos liemos. Si no, nos vamos a liar un montón, ¿no? El enfoque progresivo y otro dato que destacaría importante de este método. Lo subrayamos, hacemos el silencio pedagógico oportuno para la reflexión. Que es importante, destacando lo que hemos dicho. Ciencia no es laboratorio, como algunos colegas. ¿Te acuerdas, Nicola, que era el colega que dijo la naturopatía no se puede aplicar método científico? Y se quedó tan pancho, ¿te acuerdas? Más de uno lo ha dicho. Allí fue en el congreso fue allí arriba. En Barcelona fue el primer congreso catalán que hicimos, ¿te acuerdas? En Tarrasa fue, ¿te acuerdas? En Tarrasa. Qué absurdez, ¿verdad? Porque sí. Que empiezan a pensar que estamos fuera de las leyes. Sí, porque precisamente estamos muy dentro de las leyes naturales. Claro. Naturales, o sea, que precisamente es todo lo contrario, o sea, que es un error de cálculo, vamos. Claro, además te acuerdas que la ponencia que le hizo también se basó en el método científico, ¿te acuerdas? Estuvo hablando de los elementos, digo, si acaba de hablar del método científico, ¿cómo puedes decir esa barbaridad? Y se quedó tan pancho diciendo que es natural. Pero no es el único, Nicole, he encontrado otro colega americano que también está por esa línea, que no se puede aplicar. La línea es como que quieren rebasar lo que es la ciencia, como decir que es mucho más amplio lo que nosotros hacemos. Y en cierto modo tienen razón, es decir, que eso sí es verdad. Es más amplio, pero está basado en la ciencia y la ciencia desde el punto de vista natural, que es observación pura y dura. ¿No? Claro, que evidentemente, como hemos hablado en otros momentos, hay parcelas de la naturaleza humana que no se puede aplicar el método cuantitativo, sí, pero para estar el método cualitativo. Mire usted, es que vamos a investigar no sé qué, que la energía, las emociones, para aplicar usted el método cualitativo. Punto. Pero seguramente del método cualitativo te va a llevar cuantitativo también, metodología híbrida que hemos dicho en naturopatía. Punto. Pero digo esta anécdota porque se quedó tan pancho diciendo que no se aplicaba. He visto otro colega americano que escribe lo mismo. Digo, hombre, ustedes confunden la ciencia con el laboratorio y un microscopio. ¿A que sí? Y solo conocen un tipo de investigación. Claro, no conoce, por ejemplo, esta, que me habla aquí. Por eso hemos subrayado esto. Investigación en la acción. Es que así, si es un proceso dinámico, como no es estático, tienes que encontrar el proceso dinámico. Curioso, ¿eh?
Y aquí ya, pues como ponemos los demás métodos, cuáles son las etapas que hay, ¿no? La regla principal, pues volver a la esencia de las cosas mismas. Y subrayamos porque aquí está lo que hablamos antes. Los aspectos ideológicos, los aspectos de creencia, minimizar, poner los ceros complicados porque somos humanos, demasiado humanos. Sí, Friedrich Nietzsche. Minimizar los componentes subjetivos, todo lo que se pueda, María José, todo lo que se pueda, que intervenga lo menos posible. Yo siento, yo pienso, soy de derecha, soy de aquí, me están pagando la beca, esto, no sé cuánto, porque si intervienen todo eso, al final la investigación te va a salir por donde va a salir. Sesgada. Claro, por eso intentar minimizar los componentes subjetivos, porque así hay mayor cantidad de acercamiento al fenómeno. Curioso, ¿no? Este otro dato que también lo están leyendo los colegas, que este es muy importante aquí, efectivamente. Una colega que quiere comentar esto, pues coméntalo. Te lo escribe. Aquí. ¿Sí? Norma. ¿Esto es importante? Sí. Que no significa que no sea importante, pero que sepa distinguir entre lo que es tradición de lo que estamos investigando. Después tú le puedes aportar elementos cualitativos, bueno, aportárselo también, pero que sepa lo que está haciendo, ¿no? Hombre, es desligarse totalmente de todo. De la influencia. Que te vaya más para un lado que para otro. Efectivamente, pero que sepas lo que es una cosa y lo que es otra, como dice, efectivamente, lo que ha dicho la colega nuestra, que también se ha identificado como colegiado. Tenemos muchos colegiados en directo, Nicole. Además, le hemos pedido que se identifiquen como colegiados, pues efectivamente. Lleva razón. Eso no significa no tener en cuenta la tradición. ¿Eh? Es una observación que ha hecho nuestra colega naturópata. ¿De acuerdo? No se puede, pero que se sepa deslindar dónde está cada uno, lo que es la tradición, dónde está el fenómeno que estamos observando y los componentes subjetivos que le ponemos al fenómeno. Si eso queda claro, se anota y no hay problema ninguno. El tema es que lo empecemos a mezclarlo y no voy a hablar en voz alta. ¿No? Porque hay cosas que bien, que como modelo, los 4 elementos, los 5 elementos, todos los estamos bien. ¿Vale? Modelos para un momento histórico concreto, pero otro momento histórico concreto, pues esos modelos, ¿no? Son puramente historia, pertenecen a la historia. En el siglo XV utilizaba tal la explicación de tal, pero era el siglo XV, no ahora, ¿no? Y también hay mucho en nuestro colectivo que se va hacia los humores, hacia las cositas así que ya están superadas. Porque... Claro, a nivel de ciencia y se cambia la terminología ahora como modelos, por ejemplo, de la tradición, pero que quede claro que es un modelo de la tradición. Una vez que queda claro lo que estamos hablando, ya no hay problema, porque yo te entiendo perfectamente y he observado bien el fenómeno. Que le podemos dar explicación a aquellas teorías que surgieron en aquel entonces porque no tenían herramientas suficientes para poder discernir, ¿no? Ellos observaban un fenómeno y lo expresaban como podían. En aquella época era lo que había. Cuando tú trasciendes eso, tú no te puedes ir a... O sea, nuestro colectivo no se puede ir al pasado, a decir, bueno, yo voy a hablar de humores, voy a hablar de tal, no. La energía se sabe ya lo que es, también se habla mucho de energía. Entonces vamos a ser más coherentes, ¿no? Que ya hemos superado mucho... El pasado es importante, está ahí, es importante, son nuestros ancestros, es nuestro de lo que bebemos, pero evidentemente la progresión también hay que asumirla, ¿no? Claro, y lo bonito es poder explicar lo que se decía en el pasado científicamente con la tecnología que tenemos ahora. Y eso no significa quitarle valor al pasado, a la tradición. Yo creo que se ha abierto un pequeño debate sobre este tema en el chat. No es cuestión de que se le quite valor a la tradición, cuidado, que si habla, por ejemplo, dicen el tema de humores, de cosas, de elementos, de que gusta, que tal, no es quitarle valor ninguno. Simplemente es entenderlo en su justo contexto y en su contexto. Y si yo voy a hablar de este tema, digo, mira, esto es un modelo de comprensión histórica, ¿de acuerdo? Hoy en día se llama así, pero como me gusta, pues voy a hacer un modelo histórico. Pues utiliza el método histórico que hemos hablado antes, ¿no? En el siglo tal, este es el modelo que se utilizaba. Eso extrapolable al siglo XXI.
El modelo sí, pero después con las investigaciones, los conocimientos actuales, pues no hay problema ninguno, pero son modelos de comprensiones y punto. Claro. Pero tiene que quedar muy clarito para evitar decir, no, es que, como aquel que lo comentaba varias veces, venía el chino contando el tema de la energía. Decía que la energía en Oriente era diferente a la de Occidente. Y cuando yo me iba a levantar a contestar, me dio un gran amigo, yo espero que todavía esté vivo en este mundo, y si no, pues yo lo tenga en su gloria. Me puso la mano encima, yo era más joven, la juventud también tiene cierta dosis de soberbia intelectual, evidentemente. Dice, cállate y no hables, que le vamos a darle el premio. Bueno, callo. Esto fue en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, que nos dejaron el local, el salón de actos, para celebrar allí el Día Nacional de la Naturopatía. Muy bonito aquello. Bueno, por la energía lo mismo da en Occidente, en el norte y en el sur, yo creo que es casi siempre lo mismo, ¿no? Con distintas fórmulas y cada vez están investigando más. Por ejemplo, hasta ahora te decía que la luz era lo que iba más rápido, ¿no? Lo hemos escuchado que sí. Bueno, pues en su momento se elaboró también la teoría, están los fotones, ¿no? Y después están los taquiones, ¿no? Taquion, de taqui-taqui, ¿no? De Feinberg, ¿no? La teoría de Feinberg sobre los taquiones, que actualmente dice, para algo que va más rápido que la luz eran los taquiones, digo, uff. Pues es ir avanzando claro, en la ciencia. En el tema, entonces, ahí está la teoría de los taquiones de Feinberg, ¿no? Que lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? Y muchos más modelos, por ejemplo, el tema atómico de los electrones, se unen por pares o cuadro en cuatro. Ahora se ve que son de 4 en 4, también se pueden unirse. Digo, entonces forman nuevas estructuras que antes no se conocían, y si hay un fenómeno que no puedo explicarlo, 2 electrones, no, es que no, ese modelo, es que hay un fenómeno que se nos escapa, no ve que sale otra cosa y dice, pues en vez de 2 salen 4. Lo investiga y dice, efectivamente, también se pueden unir 4 electrones. Uf, se da un paso más, ¿no? A nivel de la física, que sí. Claro. No se empeña, no le llaman física alternativa ni física, que no se pelean por esos nombres, ¿no? Pero por Dios. Parece que en otro sitio se ha roto la estructura cognitiva por lo que comentan de hipótesis a lo de modelo, pero en física, cuando se descubre algo nuevo, dice la física alternativa, la física holística, que no. Es la física, después tiene algunas connotaciones teóricas, física cuántica, ¿entiendes? La física de partículas, pero no se dice física alternativa, ¿no? Ni integrativa, ni los nombres clásicos que estamos escuchando. Bueno, pues subrayado esto, que es importante, y la colega que nos ha comentado la tradición, simplemente decirle que tenemos en cuenta la tradición en su momento, y la tradición es fuente del conocimiento, son las raíces, donde viene el conocimiento. Entonces la tradición es, vamos avanzando mediante modelos de teoría abarcante, que no se anulan unas a la otra. Como la antigua teoría de los miasmas, antes de las bacterias estaban los miasmas contaminan, que es un bueno, hoy en día habla de miasma, ¿no? Un poquito, ¿no? Cuando ya hay más conocimiento que antes, ¿no? Sobre las bacterias, los problemas que están dando las bacterias, la resistencia bacteriana y los 10.000 problemas que está dando. Por lo tanto, la tradición forma parte de la historia, de la cultura, de la antropología, que también es objeto de investigación. Y como naturópata lo tenemos en cuenta a la hora de investigar los fenómenos, la tradición, en qué contexto aparece y cómo evoluciona hacia otro. Y la segunda regla, pues evidentemente, aquí cito a Bochevsky, algunos me dicen que son citas un poco antiguas, pero es que yo soy ya un poco antiguo. El que tenga otra cita más moderna, que me la mande y la ponemos. Pero yo he puesto el 81, porque es cuando estudiaba. Pero no creo que haya pasado de moda, ¿no, María José? ¿Tú qué opinas? Claro, es lo que estábamos hablando, que la investigación está centrada en el objeto y todo lo subjetivo intentar eliminarlo. Sentimiento, pero esto queda vigente aunque lo dijera Bochevsky en el 81. Sí, claro. Digo que sí, Eric, porque alguno ha dicho es que son citas un poco, digo sí, porque tenga citas modernas, lo manda y lo ponemos, ¿no? Ya está. Pero es una cita actual. Ya está, pero que ponga la cita, no ponga yo creo, yo pienso, a mí me parece que, no, ponga usted esto y ponga la cita y después los comentarios a la cita, ya está. Y después ponemos otra cita también de Bochevsky, que a mí me encanta, por eso lo cito, igual que Mario Bunge y pensadores que siempre pues marcan la pauta. Y aunque esto sea una reducción eidética, aquí está la matización. Que a veces pasa esto también, muchas veces, ¿no? Si vemos, verás, en mi corte que hemos estado en muchos congresos, la reducción eidética no es negación, no es un juicio valorativo acerca de otros procedimientos metodológicos.
Es decir, no renuncia a que se puedan aplicar otros métodos claro. contemporáneos o con el tiempo, ¿eh? Sí. Usted que ha aplicado el método tal, y además lo ha puesto muy bien en la investigación, métodos utilizados. Mira, utilizado este método. Esto, análisis de sangre, tal tema, no sé cuánto, tal, todo el tema. Bueno, pues venga. Pero eso implica que no pueda haber otro método, ¿no? ¿A que no? Pues se puede aplicar. Y posiblemente ese método te dé otros resultados. Y si ahora qué hacemos, pues de seguir investigando, punto, y sacar lo que tienen de común las dos investigaciones teóricamente contradictorias. Tienen algo en común seguro. Como podemos observar, la investigación científica no es tan simple, ¿no? No es tan simple. Compleja. Por los naturópatas todo esto pues, lo estudiamos, lo aprendemos y lo aplicamos en las prácticas naturopáticas. A niveles de control, pues evidentemente insistimos lo mismo. Minimizar componentes subjetivos, yo creo que esa es la más clave, ¿no? Sí. Y después la varianza de error que se llama, ¿no? Que eso es importante también, ¿eh? Y qué variables están incidiendo en el comportamiento que estamos observando, el fenómeno. ¿Qué variable incide? Pues esta variable, 1, 2, 3, todas las que podamos aplicar. Punto. Estrategia, pues está el diseño único, ¿eh? Metodología, n igual a 1, observamos un solo fenómeno, y después está lo que se llama el diseño natural o ecológico. Y aquí hacemos otro silencio pedagógico, porque este método es simplemente para significar y destacar, repetimos hasta la saciedad, que no, ciencia no es el microscopio, la capsulita de Petri, ¿de acuerdo? ¿Lo destacamos otra vez? Sí, nos enteremos, ¿eh? Y esa lucha entre la ciencia, esto no es ciencia, tal, no sé cuánto, ¿eh? El diseño natural o ecológico es muy bonito, ¿eh? María José, eres tan amable de comentarlo, que este es muy interesante. Pues porque si hacemos una investigación dentro de un laboratorio, lo que hacemos es apartar todo lo que puede interferir y que no tenemos en cuenta esas variables. Y si hacemos un diseño natural, es decir, teniendo en cuenta todas las variables que envuelve el fenómeno, pues hacemos un estudio más amplio y más definido a la realidad, más exacto a la realidad. Sí, porque tenemos en cuenta el contexto real, ¿no? La investigación, el contexto de usted va directamente al laboratorio, sí, capsulita de Petri, vamos a hacer cultivo correspondiente. Bien, usted mismo lo ha dicho, cultivo. Si echa la bacteria sin cultivo, que no funciona. No. Por lo tanto, es el cultivo que hace que viva y se reproduzca y se replique, ¿no? Si le quitas el cultivo, o sea, que a conclusión ponemos otra vez a Clover Knight los clásicos, el terreno, ¿no? Pero vamos, el experimento es que esto lo está diciendo, ¿no? Le quita las condiciones de cultivo y la bacteria, hablando de bacterias, ¿no? No estamos hablando de otras, ¿no? Pues no sobrevive, ¿que no? Y aparte tú estás eligiendo el medio. Claro, le pone el pH, le pone esto, le pone los nutrientes, le pone lo otro para el final. Hay algunas células y dice, bueno, más echarle a las células esto, antibióticos, esto, lo otro, a ver si el virus lo aislamos, ¿no? Al final puede que sean exosomas lo que está produciendo la célula, ¿no? Si le pones suero de bovino, le pones antibióticos, te hace un cultivo, dice, mira usted qué es lo que está usted aislando y qué es lo que se ve, ¿no? Estás manipulando el medio. Claro, un medio que puede salir, que es el típico dilema de virus o exosomas, ¿no? Entonces, los virus se aíslan, según los postulados de Cox, puede salir, pero al final te pueden salir exosomas, más que probablemente el hecho de virus. La palabra virus significa veneno, ¿no? Tampoco se ha complicado la vida en ponerle un nombre más interesante, ¿no? Por lo tanto, oye, vamos a ser un poquito serios en el método científico, ¿no? Ahora usted me habla de ideología, es otra cosa, habla de ideología, venga, pero no me habla usted de ciencia, no me habla usted de ciencia e ideología, porque son tremendamente incompatibles. Y fácilmente... Claro, es lo que está pasando ahora, un nuevo paradigma en las investigaciones de virus, que hay una tendencia que está viendo que los virus no es lo que se está diciendo actualmente. Claro. Entonces, hay dos maneras de verlo y de ver los medios. Y yo creo que el problema ha estado ahí, en que se han manipulado los medios en laboratorio y no se han visto en el medio real. O sea, siguiendo el método científico, aunque podemos cuestionarla o dejarla en su amplio, los postulados de Cox se pueden aplicar en el aislamiento de virus. Es una buena pregunta, solamente otros tipos de elementos vivos, porque el virus hemos dicho que no es una materia viva, es secuencia genética, ¿no? ARN o ADN.
¿Se puede aplicar como dicen, los postulados de Coase no se aplican? La pregunta podría ser al revés. ¿Se puede aplicar los postulados de Coase al estudio de los virus, por ejemplo? A lo mejor se puede aplicar, hay que buscar otro modelo, ¿no? Es que hay muchos investigadores que ya están diciendo que no sirven los postulados de Coase. Claro, porque después lo que hacen es secuencializarlo mediante programas informatizados, que eso es impresionante, los algoritmos, ¿no? Ahí, claro, sinceramente me pierdo un poquito. Estoy investigando, pero me pierdo. Pero te meten en el programa y dicen, no, es que ya los virus no se aíslan, ahora simplemente se secuencia. Una aparatología tremenda, lo ponen, ahí. Impresionante, ¿no? Hay varios vídeos que a ver si lo colgamos en Naturópatas Colegiados para ver cómo se secuencia un virus, ¿no? Hay varios métodos impresionantes, ¿no? Por lo tanto, lo que hablamos de teoría, puede que ahí los postulados de Coase no se cumplan, ¿no? Porque no se puede, ¿no? Eso no significa que los postulados de Coase no valgan, simplemente que habrá que buscar otro modelo para intentar explicar un fenómeno tan complejo como el que tenemos ahora mismo, ¿no? Y si aplica el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo complica más todavía, porque no puedes verlo, porque no lo puede ver un fenómeno aislado de su contexto. Aquí estamos hablando de diseño natural ecológico, ¿se puede separar el contexto? ¿No? Sí. No lo puede aislarlo del contexto porque funciona en el contexto. Oye, facilidades para que te contagies, pero te influye la humedad, influye la contaminación atmosférica, influye también tu sistema inmunológico. Me parece que estaba escuchando en la radio, tan simple, que te contagie, habría que darse muchas variables para que te contagies, ¿no? Entre ellos la contaminación, las partículas, los PMM que haya, tu nivel de vulnerabilidad, o sea, que simplicidad, ¿no? Por lo tanto, el diseño natural ecológico en naturopatía es muy importante, porque lo vemos en su contexto. Y fuera del contexto, no funciona. Es que fuera del contexto no se produce el fenómeno de igual manera. Claro. Entonces no estás investigando el fenómeno real. Claro. Y aquí que están preguntando ahí el principio de incertidumbre de Heisenberg. Eso de física. Entrar y preguntarle a San Google y lo dice claramente. Bueno, porque no vamos a saltar ahora a explicar física, ¿vale? No sé si aplica el principio de incertidumbre a lo que hemos estado hablando de la investigación de los virus. Entrar en internet, preguntar el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿qué significa? O sea, un electrón, tal, te lo va a explicar muy bien. Una vez te lo explica, pues aplícalo a esto, porque las leyes de la naturaleza se aplican a todos los niveles. Como dicen, ¿no se puede aplicar el principio de incertidumbre a la biología? Sí. ¿Y las estructuras disipativas de Prigogine a la sociología? Sí. O sea que sí, ¿se puede aplicar? Va aplicando leyes que son sinérgicas, como dijimos, ¿no? Bueno, pues este dato hemos hecho aquí, es interesante. Ahora vamos a pasar al otro método y aquí ya entramos ya en el microscopio. ¿Y por qué lo dejamos para el penúltimo? Para que veamos la significación que estamos diciendo antes, ¿no? Que son métodos que se utilizan todos, que son necesarios para llegar a las conclusiones lo más acercadas al fenómeno. Y lo hemos dejado para el penúltimo. Aquí, este es el clásico, este es el que estamos aquí un poquito diciendo que es necesario, ¿no? Pues hacemos el experimento, ¿no? Claro, pero justo ahí lo pone. Consiste en modificar deliberadamente y de manera controlada las condiciones que determinan un hecho. Claro, lógico, ¿no? Yo hago el cultivo, hago esto, tendré que modificarlo y si ahora voy a cambiar el pH a ver qué pasa, porque cambio el pH, eso ya que ya no, tendré que modificar para hacer los experimentos oportunos, ¿no? Ahora no puedo cambiar un contexto tremendo y si yo tengo que cambiarlo entero, pues me voy al laboratorio y aquí lo cambio, ¿no? Punto. Y este es el clásico, ¿no? Después las varianzas sistemáticas primarias, controlarlas, después minimizar la varianza de error que se llama, esto es ciencia básica y pura, y minimizar la varianza sistemática secundaria para que no nos cuelen variables extrañas que dificulte lo que estamos observando, ¿no? Punto. Variable dependiente, variable independiente. Eso lo hemos estudiado también. Y una vez que se tiene en cuenta esto, pues evidentemente te va a salir resultados cercanos a. Porque una conclusión tiene también una lógica. La conclusión tiene una estructura. Es la siguiente. Si en las condiciones que hemos hecho esto, hacemos esto, probablemente ocurra esto. Es el enunciado de una conclusión. Si aplicando los métodos los modificadores probablemente
Y dejamos el concepto de probabilidad, ¿no? Punto, no dice esto es esto. Hemos comprobado, la ciencia ha comprobado, un grupo de expertos ha dicho, ¿cómo que ha dicho? Que ha dicho un grupo de expertos. Bueno, de expertos, pues eso, ¿no? Después se hacen afirmaciones y se utiliza la investigación como un dogma. Y al claro. final... Y siempre está la típica frase, un experto, un grupo de expertos ha dicho, ¿la habéis escuchado? ¿Sí? Me está con un grupo de expertos, que para que el experto sabe algo, el experto sabe de lo suyo, no de la realidad, ¿no? Comprenda, ¿no? Claro. Y es curioso, el grupo de expertos, un experto fue cachondo, el tío dice, no, es que la vacuna es obligatoria para entrar en todos los sitios. ¿A qué me piden a mí el carnet de conducir para conducir? Digo, vaya comparación, ¿no? Hacerle obligatorio igual que el carnet de conducir, no sé, el carnet de conducir te lo saca o te lo saca, ¿no? Después elige la academia que a ti te da la gana, después tienes que aprender la teórica, después la práctica, que sí. Pero la vacuna no puede, después puedes elegir el tipo de coche que puedes comprar, que sí. Aquí no, fíjate la comparación que hizo el experto, este director general de Guadalajara del United Kingdom, fíjate lo que hizo, que tiene que ser tan obligatorio como el carnet de conducir. Ya que me exigen para conducir un carnet, pues me exigen uno para ir a una discoteca. Digo, yo, que de verdad esos son expertos científicos, ¿eh? Es lo que hablamos antes de los componentes subjetivos, que hablamos antes, claro. Psicológicos, de la persona, porque claro, el hombre va a decir, pues evidentemente se le desmonta de una manera lógica. Pero yo para sacar carnet de conducir, primero puedo elegir la academia que yo quiera. ¿Sí? Aquí no, aquí tengo que ponerme lo que me diga. Segundo, me tienen que enseñar primero a conducir o no. Aquí no puede pasar nada. Después tengo que tener un profesor que me dirija. Aquí no viene uno que me receta, ¿no? Sino que yo voy y deme usted 2 kilos de corticoides y no pasa nada. Que vaya ejemplo del experto de los mayores de United Kingdom. Por si es el mayor, el menor o por no es nada. Aparte, para llegar a una conclusión general y hacer una afirmación sobre un problema, tienen que haber muchas investigaciones que avalen el resultado. No se puede basar en un grupo de expertos. Ha hecho una investigación y ha salido esto. Claro, pero esta investigación, pero se está investigando otra que va a ver los resultados, ¿no? Claro. No, pero luego muchas veces son los metaanálisis. En política se utiliza mucho los metaanálisis. Tengo que tomar esta decisión. Hagamos usted un estudio de todo lo que hay escrito sobre esto. ¿Para cuándo? Para antes de ayer lo quiero, que me lo pide. Hostia, pues tienes que coger los robots estos que hay, te los programas y te rastrea. Mira aquí está el metaanálisis. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tengo que tomar? Pues el metaanálisis que hemos hecho dice que por aquí hay un 51%. Pues toma esta decisión. Supongo que lo harán así, ¿no? Siguiendo los metaanálisis, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es importante. He hecho este pequeño inciso, si la había escuchado por ahí, ¿no? En los medios, este tipo de afirmaciones, ¿no? De los expertos científicos, evidentemente. Con científicos en verdad es probable que esto suceda. Hay estudios, estamos por aquí y vamos a hacer esto. Punto. Y respetar siempre por la libertad de las personas, porque algunos están de acuerdo con ese y otros no. Hombre, usted, pues el experimento que yo he hecho me ha salido lo contrario. Pues estupendo. ¿Qué condiciones la ha hecho usted? Pues esta. Pues yo la he hecho en esta. Pues entonces lo que ha cambiado son las condiciones que estamos viendo, ¿no? Te modifica las condiciones y le sale otra cosa. Por eso, de que Feuerbach, que él habla sobre el anarquismo en la ciencia. Las teorías de Feuerbach no están muy descaminadas. Y algunos me pueden criticar, no estoy apoyando a Feuerbach, cuidado, Es muy interesante, al que le guste, os recomiendo la guía Feuerbach sobre el anarquismo, de los científicos. Qué interesante, ¿eh? Y también es tan válido como otros grandes pensadores, ¿no? Y las etapas, pues, estas son las clásicas, ¿no? Definimos el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues hay que saber definirlo claramente. Segundo, ¿cuál es el estado de la cuestión? A ver, ¿quién ha investigado esto? ¿Este problema lo ha planteado alguien más a nivel histórico, a nivel actual? Vamos a verlo, ¿no? Tercero, una vez que tenemos los datos, pues formulamos la hipótesis siguiendo la lógica de formulación de hipótesis, que sí, entonces esto, punto. Y hay también escritos muy interesantes artículos en Ciencia Naturopática sobre la hipótesis de naturopatía. Os recomiendo que entréis, podéis entrar a través de la página web nuestra, colegionaturopata.es, y cuando le diga los blogs,
está aquí arriba, no, Nicole, está aquí los blogs, está aquí. Lo llama ciencia naturopática, ponéis hipótesis. Y os sale hipótesis, que es una hipótesis, y cómo se elaboran hipótesis en naturopatía. Así aprendemos un poquito. ¿Eh? Y una vez que la hemos formulado, pues definimos las variables que es importante, variables dependientes, variables independientes y los controles. ¿De acuerdo? Una vez que está hecho, pues el siguiente paso, vamos a comprobarlo. Población y muestra y técnica de muestreo, punto. ¿No? ¿Y qué instrumento voy a utilizar? Dígamelo usted, ¿no? Si va a hacer microscopio, va a hacer esto, va a hacer aquello, va a utilizar un rayo láser que va a romper las partículas cuánticas holográmicas, explíqueme usted. Instrumental, ¿qué va a utilizar usted? Pues mira, como un trabajo de campo voy a hacer una encuesta. Bueno, pues define usted qué pregunta, tipo de encuesta, estructura, después qué material estadístico va a utilizar usted para las conclusiones, ¿no? Lógico, ¿no? Instrumento que usted utiliza. Y después el diseño. Durante un año vamos a hacer un seguimiento al tema. Vamos a coger una ratita modificada genéticamente y le vamos a producirle un cáncer de páncreas. Vamos a darle esto a ver qué pasa. Conclusión. No, hombre, conclusión, cuidado, que una ratita manipulada genéticamente, ¿no? Porque se le ha producido un tumor o algo experimentalmente, ¿no? O una hepatitis dándole paracetamol, ¿no? La paracetamol a una ratita le produce un problema hepático y dice, ¿ahora qué? Pues vamos a darle algo a ver qué pasa. Conclusión, le hemos dado a la planta tal Nigella sativa, hemos comprobado que protege el hígado del tóxico que le hemos dado, ¿no? Estupendo. Pero ahí no puedes concluir que la Nigella sativa va a curar una hepatitis C, que no se puede concluir. Se lo haría un bárbaro ilustrado o un intelectualmente asintomático. Por lo tanto, los instrumentos es fundamental definir los diseños y después recogida de datos, que es clave. Una vez que tengo los datos, pues expresión numérica y gráfica, estadísticas, regresiones, la tau de Kendall, la media, todo. Las curvitas, todo. Venga, hágame usted una expresión numérica y gráfica, hágame usted un gráfico. El otro día el colega este del que hablamos mucho, Nicole, que nunca decimos el nombre, que ha descubierto que el sol sale por el este, pues hizo un gráfico muy interesante, ¿no? Yo lo puso, mira, aquí están los gráficos. Oye, eso es objetivo. Matemática pura y dura. Te puede cuestionar cómo ha puesto los datos para que le salga ese gráfico. También eso es importante. ¿Cómo ha elegido usted estos datos y no ha elegido los otros? Le salen dos gráficos. Estuve viendo y analizando los datos, está muy bien, pero vamos, que eso es que usted ha elegido esos datos y ese diseño. Ahora va a llegar otro y va a coger otro y va a hacer la curva al revés. Dice, oye, entonces, ¿cuál de los dos lleva razón? ¿No? Eso es un problema también. Pero después se contrasta, me preguntando, utiliza más medios, como estamos viendo, más métodos, y al final te dice, porque más se aproxima, el que más se aproxima es este, cuidado. No el que es cierto, el que más se aproxima, ¿cuánto? Un 62%. Bueno, pues vamos a utilizar expresiones numéricas y gráficas para aproximarnos todo lo que podamos, 50, 60, 21%, 90%, pero no me manipule usted, no me diga que es un 97% y después resulta de que si cogemos los grupos que usted ha visto se queda un 10%. ¿No? No es lo mismo el 97% de 10 personas que el 97% de 200.000 personas, que no. Yo creo que no, ¿eh? El muestreo, la muestra, por las muestras, que hay una muestra de 10, hemos comprobado que la efectividad es el 97%. ¿En cuántas personas? Dicen 10, coño. Usted vaya efectividad y el resto de los 7.000 millones y pico de habitantes del planeta, ¿qué? Usted me dice que el 97% es sobre 10 millones de personas. Después lo fragmenta por edades, por esto, por raza, por cultura, por historia. Pues mira, eso se aproxima un poquito más, que sí. Pero 10 no. Hombre, entonces no es lo mismo. El 90, repito, digo porque algunos te lo sacan. 97% de efectividad. ¿Sobre cuánto, colega? Sobre 10.200 personas. Muy bien. ¿De qué edades? ¿De qué manera? Grupo, ¿no? Que viven en ciudades, rural, ámbito urbano, ámbito rural, contaminación, menos contaminado, sitio harto, sitio en un valle, ¿no? A nivel socioeconómico, que comen bien todos los días vitaminas y minerales o se hartan de comida basura o no tienen nada que comer. Ve todas las variables, entonces si controlamos el máximo de variables, pues dice, oye, esto se aproxima un montón a lo que queremos, pero no me diga usted que con 10 el 97% ya es efectivo. Lo mando a la prensa, se ha comprobado una efectividad, pero usted ha hecho el corte en los grupos y eso, ¿no? ¿No? Esa ligereza científica, después lo lee y dice que yo. Pues no, esto es lo que digo, lo digo yo. Pero usted, la ciencia no es porque lo digo yo.
Lo digo yo porque pago, el que paga manda, ¿no? Entonces eso no es ciencia. La recogida, la interpretación de los datos y no olvidemos el aspecto cualitativo, que le ponemos énfasis en naturopatía un montón. La interpretación de datos también es cualitativa, aparte de cuantitativa. ¿De acuerdo? Y por último, contraste de hipótesis y conclusiones. Contraste usted con otras hipótesis y después, pues, conclusiones. Punto. Ese es el proceso normal. Después hay otros más amplios, otros más cortitos, dependiendo del fenómeno, pues hacemos estructuras más complejas de investigación o menos complejas. Y eso después vemos algunas sencillitas y otras muy complejas. ¿De acuerdo? Y aquí el control, pues, lo que hemos dicho, variable independiente extraña, manipulación de las variables independientes, experimental activa. Tú manipulas la variable, cambia la temperatura, a ver qué pasa. Oye, pues mira, pasa esto, baja la temperatura, o pasa otra cosa, ¿no? Pues ya manipula la variable, ¿no? ¿No? Mira, va a pasar esto. Un poquito baja, ¿qué pasa esto? Ya está. Son variables que hay que estudiar, ¿no? Sí. Por ejemplo, el vicio. Dice, el vicio se inserta en la ECA2. ¿La habéis escuchado? Bueno, se inserta en la ECA2. Bueno, parece la impresión que da cualquier persona que escuche que es magia. ¡Paf! ¿Para que sí? ¡Paf! De pronto se inserta y magia, ¿no? Pero usted, para que se inserte, tienen que darse un contexto concreto y unas variables concretas. Que si las variables concretas no se dan, evidentemente no se inserta, pero es tan simple, dice, no, es que se inserta en la ECA2. Bien, por magia, o cómo se inserta ahora. Ponemos una pregunta que nos haríamos y que seguramente iríamos al experimento. ¿La ECA2 es soluble o insoluble? ¿Cuándo se inserta? ¿Cuando es soluble o cuando está insoluble la ECA? ¿Cuándo se inserta? ¿Es una variable? ¿Y se puede manipular la variable? Que sí. Sí. Pues mira, usted, vamos a hacerla. Cuando está soluble y cuando está insoluble, a ver qué observamos. Pues resulta de que no se inserta igual de una forma o de otra. Siguiente variable, ¿y por qué se hace más soluble o menos insoluble? Pues resulta que la ECA1 está harta y la ECA2 está relacionada. Mira, pues otro dato que tenemos de relación estructural, como hacemos los naturópatas, ¿no? Oye, además también una enzima que tiene que activar, que es la furina, y la furina que la produce, el hígado, ¿y cuándo la produce? Para aumentar la epsidina. Qué curioso, el hígado. Y ya como naturópata vamos viendo estructuras y variables. Ahora te quedan los simples, ¿no? Es que entra en la ECA2, punto. Ahora hay que buscar un medicamento que bloquee la entrada en la ECA2, pero no sé por qué entra en la ECA2, de qué manera, qué condiciones y qué variable, ¿no? Primera variable, ¿es soluble o insoluble? Vamos a empezar por eso, ¿no? Que es lo más básico, ¿no? Manipulamos las variables y dice, oye, pues estas condiciones sí, estas no. Qué curioso. Siguiente paso, ¿y por qué se vuelve insoluble o soluble? Y vamos haciendo el experimento. ¿Esto es ciencia lo que estamos diciendo? Sí. Claro. Lo que dicen otros, entra, eso es magia, entra, pum, bum, bum. Estaba, no estaba, estoy, no estoy. Paso del plano tal, de los agujeros cósmicos y de pronto entro en el espacio y se entra dentro. Coño, hombre, un poquito de seriedad, ¿no? En la ciencia, ¿no? Y informar como algunos ya periodistas que medio son sensatos y siempre informan un poquito serio para que nos enteremos bien, ¿no? Entonces, se informa, nos enteramos, no. La ciencia es esto. Y con el nivel de control, pues ya lo hemos dicho, y las estrategias de investigación, pues están los diseños preexperimentales, que eso en naturopatía es muy recomendable antes de pasar diseño experimental. ¿De acuerdo? Es una recomendación importante en naturopatía empezar con el diseño preexperimental, que el grado de control siempre aquí es mínimo y podemos tener una aproximación. Y ya cuando pasamos al experimental, pues evidentemente hay que controlarlo con mayor rigurosidad. Y digo controlar. Importante las variables. Y aquí está lo que algunos nos han criticado, la naturopatía, no. Esto es, lo reduce usted a esto, pero esto es uno de los métodos. Y aquí está el famoso experimento de laboratorio. Que todos conocemos, no hace falta comentarlo, ¿no? María José os lo comentaba. Creo que hace falta, ¿no? Todo el mundo lo tiene, ¿no? Claro, es el que creen que es el único. Claro. Pero también hay otro que hemos visto que enlaza con el conde que vimos, que es el de campo, ¿no? También se puede hacer experimentos de campo. Sí, ¿no? Sí, claro. Claro. Y este es muy interesante también, ¿eh?
Tú puedes manipular, cambia una variable y pone otra. Y si te das cuenta, eso ya cambia el pH, claro, cambia el pH. Dígame el pH, o ya ha cambiado la temperatura. Pues entonces la enzima no se activa. Se desnaturaliza. Qué curioso, pues ya sabes. Oye, cuando baja la temperatura por debajo de 18 grados se desactiva y por 18 se activa, pero a 50 se desactiva, claro. Debe ir a la parte que dijimos praseológica, cómo se aplica después esto. Bueno, pues ya tenemos investigado que la enzima tal, la temperatura tal, se desactiva, temperatura baja está más activa, pues ya sabes, ¿no? ¿No? En la práctica, ¿cómo lo llamamos la práctica? Pero hay que comprobarlo más veces. Sí, esto hemos comprobado tanto, en tantas personas de edad, de raza, de esto, embarazadas. Ya hay estudios suficientes, pues venga, lo catalogamos en el grupo A que pone estudios suficientes para estudios que faltan todavía, estudios que ya hay pocos, y ese grupo, el último, pues hay pocas investigaciones. Y así como avanza la ciencia. Grupo A, grupo B, suficientes evidencias. Nunca dice, esto es así, no, hay suficiente para... ¿No? Sí. Punto. Y si hay suficiente evidencia, pues no trata usted a todo el mundo igual, hombre. No le ponga usted un producto a una persona que tiene 5 años y que tiene 80 años, ¿o no? Y no se lo ponga usted lo mismo en verano que en invierno que en primavera. El cuerpo no está igual en verano, en invierno, ni en Burgos, en Sevilla, en Valencia, que está al lado del mar, que no. Lógico, ¿no? Pues nada, la ciencia parece que no se entera alguno, más bien los científicos. La ciencia sí es método, el científico de turno y el político de turno. No se entera la película, por lo menos lo que es la ciencia. Y después un tercero que lo he puesto aquí, efectivamente, aquí estaba este. Dentro del método, como podemos observar, método experimental hemos puesto 3. El preexperimental, este es rápido. El control mínimo, que muchos hacen así, el control es mínimo, digo, esto es preexperimental, ni siquiera ha hecho usted el estudio clásico de laboratorio de campo, ¿eh? Estos se llaman rápido. ¡Pum! Cuidado con estos estudios que también tiene que venir especificado en la investigación, estudio preexperimental, ¿de acuerdo? Para que sepamos de qué estamos hablando, que hace una cosa rápida. Y después, el tercero es este. Cuidado que también es importante cuando veamos la investigación, tanto la hagamos como vayamos también haciendo la revisión sistemática, distinguir los diseños cuasi experimentales, porque bueno, representa un control parcial y aproximado del fenómeno. Pero debe venir bien definido para no decir, no, es que la ciencia dice, no, si es un diseño cuasi experimental, hombre, más está publicado en prepaint, ¿no? Y este es importante también, aquí está, hemos puesto también el de los métodos naturales del campo, lo hemos puesto, sí, aquí está. La salud como parte de la ciencia de la salud, inventa un control parcial muchas veces, ¿no? Y cuidado, bueno, pues estos son los 3 métodos clásicos que entrarían dentro del método de investigación experimental. Resumimos. Diseño preexperimentales, diseño experimentales, donde está el experimento laboratorio de campo, y los diseños cuasi experimentales. Punto. Y estos métodos que hemos estado viendo durante estos 3 programas, pues son los que utilizamos en naturopatía. Punto. Después lo vamos desarrollando algunos más, pero esto es lo que utilizamos básicamente en la investigación naturopática. Punto. Y creo que ya hemos terminado, sí, ya no queda más. Creo que los ponemos todos, ¿no? Por hacer un resumen, María Josefa, ¿no? Porque si no, es que quiero que veamos ahora, como es hasta las 12, ve un diseño como un diseño experimental. Pero como resumen, ¿qué podríamos decir? Ok, sí, yo creo que en los 3 programas que hemos hecho se ve lo complicado que es hacer primero una investigación, que se puede hacer desde diferentes puntos de vista y utilizando diferentes técnicas, que no es solo la investigación experimental en laboratorio, y que se pueden llegar a las mismas, a una buena conclusión utilizando cualquier tipo de investigación, y sobre todo tener en cuenta los parámetros, las variables, y lo que hacemos sobre todo nosotros en la ciencia naturopática, que es tener en cuenta todo lo que envuelve al fenómeno. Yo creo que se ha visto muy claro todos los tipos de investigaciones que podemos utilizar y cómo las utilizamos nosotros.
Yo creo que la experiencia nuestra siempre, casi siempre, porque todavía no tenemos fondos para utilizarlos, y ya los tendremos también, a ver si conseguimos generar becas y generar cosas desde la organización, pero para experimentar de otra forma, pero la experimentación nuestra debe ser consulta, evidentemente. Lo que sí hay que tener muy claro de utilizar estos métodos para que no sean inválidos, ¿no? Diríamos, porque no tendría validez. Y claro, en la consulta sí podemos hacer muchísimo, día a día. ¿Se ha ido, no? No, sí, te escuchamos bien, sí. Y vamos, que eso es evidente que la consulta es la que nos da a nosotros las pautas. Eso sí, hay que potenciar la investigación de nuestros naturópatas más, porque evidentemente creo que hay poca investigación, aunque hay mucha experiencia y muy importante, pero quizá poca experimentación, vamos, sí muy personal, ¿no? Los naturópatas tienen su experiencia, pero no la vuelcan en una sabiduría que pueda servirnos a todos. Y eso es algo que hay que reseñar, que es importante, que sea muy importante. Porque me gustaría animar, y para eso estamos haciendo estas cosas, ¿no? Nos gustaría animar a que eso se despertara mucho más y nos diéramos cuenta de las herramientas tan poderosas que están ahí, que podemos utilizarlas. Hacer informes y dar resultados de lo que vemos en consulta. Es muy importante para poderlos compartir, porque es verdad que en consulta tú ves que una cosa que estás utilizando una técnica o estás utilizando un producto que está funcionando y tú ya poco a poco vas avanzando, pero lo haces tú en tu consulta y con la gente que llega a ella. Y claro, hay que ampliar. Sí, pero eso también lo hemos comentado en uno de los programas, que esa metodología se llama naturopatía basada en la evidencia, que hemos dado charlitas sobre el tema, entonces tiene también su método de cómo hacerlo, recogida de datos en la consulta, tener en cuenta a la persona, al salutante, y eso le hemos llamado naturopatía basada en la evidencia, que es la consulta. Después, evidentemente, animar a nuestros colegas que publiquen. ¿Dónde pueden publicar? Lo pueden publicar en nuestro blog y a través nos envían, tenemos un correo electrónico de Nicolo de investigación que pueden escribir y cualquier tema nos lo pueden decir y se publica. Estamos abiertos a publicaciones. Lo que estamos haciendo ahora es revisiones sistemáticas. Estamos traduciendo mucho tema. De esta manera, al hilo lo que estabas comentando, Nicole, de investigaciones, vamos a comentar algunas de ellas de naturopatía. Y el próximo día, como esto va a seguir, porque hay interés, nos están preguntando que si hay investigación en naturopatía. Vamos a comentar algunas de ellas nada más. Y las dificultades no son las de siempre. Financiación para hacer grandes estudios. ¿De acuerdo? Naturopatía basada en la evidencia la hacemos en el día a día de nuestras consultas. ¿De acuerdo? Voy a compartir aquí algunos estudios, son simples, hay muchos más. Muchos de ellos están traducidos, podéis entrar en Naturopatía Digital y a través de ahí en las demás revistas que tenemos y ponerte. Por ejemplo, mira, este es un estudio muy interesante del 2005, que pone eso que sepa inglés. ¿Quién sabe inglés? No sé, yo inglés. María José, tú sabes más inglés que nosotros, ¿no? ¿Yo? Por ejemplo, este es el 2005, fijaros qué estudio más interesante, está publicado en European Journal of Cancer Care, o sea, cuidados de cáncer, ¿no? Y naturopatía utilizan hierba consulta para mujeres australianas que tienen cáncer, ¿no? De mediana edad. Efectivamente, habla de naturopatía, pero como allí también están con el cacao mental de alternativo, complementario, que es un cacao mental que no se aclara, la investigación efectivamente sale, pero al final la conclusión es muy clarita. Se encontró que las mujeres de mediana edad con cáncer tenían más probabilidad de consultar a un naturópata que practicaba la hierba que las mujeres de mediana edad sin cáncer. Las consultas de naturopatía parecen ser utilizadas por las mujeres con cáncer junto y como un complemento a los servicios de salud convencionales. Interesante el estudio. Este es un estudio de campo clásico, ¿no? Y está muy bien, por lo menos se publica de naturopatía, que es importante, que después lo mezclan con esta historia, como lo publican en estas revistas, pues evidentemente sale cejado, no está ni es medicina, ni es arte nativa, ni es complementario. ¿De acuerdo? Pero bueno, te lo publican así, pero necesitamos revistas propias como el Journal International Naturopathy, el Journal European, el que tenemos nosotros hispanoamericanos, Nicole, que ya se pone en marcha ya, ¿no?
ya el técnico Sergio, pues parece que ya ha puesto el... Entonces hemos hecho una revista de habla hispana científica que no había que ocupa ese espacio, los journals, ¿no? Por ejemplo, aquí otro estudio de nuestra amiga Amy Steele, ¿no? Pero aquí dice algo interesante, ¿no? ¿Qué dice por aquí? Este es del 2019, o sea, hace 4 días. Yo no sé. Más o menos dice... A ver, más o menos, ¿qué dice? No sé. Bueno, como está traducido el Astra... Sentimiento, el sentir de la naturopatía. El futuro, el sentir de la naturopatía. Bueno, la investigación naturopática, futuro de la investigación naturopática, ¿no? A nivel, aquí lo que intenta mi estilo es decir que la investigación naturopática es multimodal. Pero fijaron que revista lo publica nuestra compañera. De Journal alternativa en complemento, que yo otra vez con el lío, si nos estáis liando, así no se puede investigar. ¿Cómo puedes investigar desde un subproducto de? Yeah. Y puedes hacer investigaciones de esta manera salen cejadas y además lo publica aquí. Cuando tengamos la revista, por lo menos la nuestra en marcha, y el Journal Europea Naturopática publica ahí, ¿no? Y el internacional, de aquí estamos en la Federación Mundial de Naturopatía, a que saque el International Journal, que ya existió en su momento, ¿no? International Journal of Naturopathy. Y ahí, por ejemplo, pues, si se publica mejor, si te publica esta revista, pues dice, bueno, pues la naturopatía es una alternativa a medicina complementaria. Vaya, ya la hemos liado. No hay desarrollo profesional, no se puede investigar, no hay taxonomía, volvemos a lo mismo, salen refritos, ¿me entiendes? Vamos a ver otra, por ejemplo, mira, esta es más sencilla, ¿no? Molecular Target, eso es diana molecular de investigación naturopática en cáncer, ¿no? Bridge, moderna medicina. Bueno, aquí ya nos complementará, aquí es moderna. Bueno, no puede moderna. Bueno, publica la revista Nutrient, ¿no? Y fijaros lo que dice la investigación, la traducción es literal, la importancia de la naturopatía definida como la práctica de la medicina para el tratamiento de enfermedades humanas con agentes naturales. Toma ya. Son sus productos de una especialidad de, pues estas son las investigaciones que hay, dice aquí yo. Dice que es la práctica de la medicina, pero usted no, la medicina es medicina aquí en Pekín. Y tiene un modelo de investigación. Sería un montón, ¿eh? Coño, hombre, yo me he intentado traducir, he traducido más de 300 y pico de investigaciones. Digo que algunas sí no están cejadas, pero esto al final por lo que hace es liarnos. Entonces, en estos programas intentamos aclararlo. Hay ya muchos colegas, tanto de Hispanoamérica, en Francia, que ya están todos en la misma línea, pero todavía quedan estos reductos de que es una práctica de la medicina para el tratamiento. Colegas naturópatas, ¿no? Que están publicando. Sí, pero eso es la mentalidad. Dice que eso es la medicina con hierba. ¿No? Eso es la medicina con natural, por ahí terapias naturales, terapias artificiales, ¿no? Medicina natural, medicina artificial. Entonces esa confusión hace que lo que hace el naturópata dice, pues utiliza lo natural versus el artificial, que es el malo de la película, pero no, eso no es una película, esa no es la moral del guerrero, de los buenos y los malos. Va a haber otra, no va a verla toda, pero alguna así interesante como esta, ¿no? Esta es más complicada, ¿no? Leerla, ¿no? No, sí, esto es como novelesco, ¿sabes? Pero está muy bien hecho esta investigación también. La publicación está publicada en la revista Current Genomics en español inglés. Y es muy interesante la reflexión, porque esto es una reflexión más que otra cosa, ¿no? Y ya es un estudio muy interesante. Y este es un estudio cualitativo, ¿no? Cómo es la difusión de la naturopatía, la licencia en los Estados Unidos y en Canadá, es decir, cómo está la naturopatía profesional en los dos países, que ya hay que sacar una licencia, ¿no? Y publicado, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Claro que revista Complementary Health Practice Review. Sí, hay muchos estudios, ¿no? Digo, para que se vea algunos interesantes, son cualitativos muchos de ellos, ¿no? Estimación. Mira, este es un clásico nuestro. ¿Ves? Porque los anglosajones confunden, para los anglosajones naturópatas hay mucho, el panmedicalismo y astrocentrismo es fundamental, vamos, lo practican.
el iatrocentrismo y panmedicalismo, le llama, lo que se llama en sociología, ¿no? Y para los amigos anglosajones el mundo es, todo es medicina, ponen servicios médicos, a veces la traducción servicios sanitarios. Claro. Servicios sanitarios, no vamos a servicios médicos. En inglés es más cortito, ¿no? Que el español, ¿no? El español sí, es otra cosa, lo ven de otra manera. Yo, por ejemplo, dice un avión medicalizado. Pues un avión medicalizado será un avión con servicios sanitarios, ¿no? Entonces, para ellos todo es medicina, servicios médicos, servicios estos, ¿no? Entonces, hay que entenderlo en su contexto, como dijimos antes, cuidado, ¿eh? Nada de criticar a nuestros colegas porque no es una crítica, es que es su contexto sociocultural. ¿Eh? Y se dio en los años 40, cuando falleció Benedicto Lugo, se dio el gran dilema hasta que se unificaron otra vez entre los ortodoxos y los medicalizadores. Y ese debate existe, ¿no? Todavía en esta profesión están los medicalizadores, terapeutas, alternativos, holísticos, médicos, no sé cuánto, toda esa historia. Y después está realmente lo que se ha plantado. ¿Médicos sin carrera? Claro, como decía Diego Prieto, dice médicos frustrados, la mayoría. Pero los anglosajones hay que entenderlo en su justa medida, digo, porque también nos escriben algunos diciendo, es que los americanos ponen medicina naturopática. Digo, sí, pero hay que entenderlo en su contexto. Su contexto. Si lo saca del contexto que vimos antes, no se entienda, que no. No confundamos la cultura anglosajona, que lo enfocan de una manera. Por eso este estudio es muy interesante, porque va en la línea de lo que hacemos otros en consulta, ¿no? Traducido a español sería detoxificación en naturopatía and survey. Survey, una entrevista algo así, ¿no? Y publicar la revista Journal Alternative Complementaria Medicina. Objetivo. Mira, este está bien puesto, ve objetivo. Busca evaluar el uso de las terapias clínicas de desintoxicación utilizadas por naturópatas ND, con licencia en los Estados Unidos. Diseño, lo que vimos antes, el protocolo, diseño. Esta fue una encuesta cualitativa, muy bien, pues no sabemos que es una encuesta, ¿no? Método, ¿qué método utilizó usted? Pues mira, esto es una encuesta en línea quiere decir online, ni siquiera fue a tu casa a decirte, te voy a preguntar esto en la consulta, ¿no? Y después el resultado, y después ahorita viene la conclusión, ¿no? Aquí están conclusiones. La mayoría de los naturópatas de que respondieron a esta encuesta informaron el uso rutinario de terapia de desintoxicación clínica para tratar una variedad de afecciones, tal, en su lenguaje. Lo otro, no quería cambiar el lenguaje, dejarlo igual. Después no digan, manipula el lenguaje. No. La mayoría utiliza siempre el principio de Kuhne que llamamos naturopatía. Punto. Por lo tanto, podemos decir que hay publicaciones interesantes, ¿no, Nicole? También, ¿no? Es también muy interesante, papel de terapéutica de ayuno entre naturópatas y modalidades de yoga. Es muy interesante también. Mira, está publicado en Journal of Fasting and Health, en diario de ayuno y salud, ¿no? Es interesante, eso quiere decir que se publican artículos, algunos son críticos, un artículo por ahí está publicado también que habla de lo de siempre, ¿no? Que no es científico, ¿qué tal? El artículo, es que no lo había también comentado otro colega, que si podías comentar ese artículo. Bien, es un artículo que cuestiona la base científica de la naturopatía, que llama pseudociencia. Pero está publicado en una revista indexada, no es un de hecho de aquí en España, de allí. Y creo que la comentemos. Primero está sesgado, es decir, ¿no? El quien escribe el artículo se deja llevar por on dit, on parler. Me han dicho, me han comentado. En internet dice uno que cura el cáncer con la hierba tal, no. Se basa en hechos que son reales, que eso existe, ¿no? Hay gente que dice que cura, vamos, es una maravilla curando, que sí, con bio, con esto, con lo otro, que sí. Él hace un estudio y al final dice conclusión, esto no es científico. Claro, después viene, porque está publicado en Estados Unidos, pues vienen los naturópatas y empiezan a contestar. Pero hay naturópatas que contestan emocionalmente. Y cuando se da un cuestionamiento científico hay que contestar científicamente y evitar, como dijimos antes, la subjetividad emocional. Entonces ese artículo, que un compañero, pues, a ver si lo comentamos, efectivamente, pero la respuesta que dan nuestros colegas es una respuesta emocional, puramente. No es científico como estamos hablando aquí. Entonces a ese artículo le vamos a contestar científicamente. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el sesgo? ¿Dónde están los datos? Por lo tanto, lo que usted ha dicho es una opinión. Y como la opinión es libre, usted puede opinar lo que quiera. Y si quiere escribir una novela también, las novelas de ciencia ficción, usted puede escribir lo que quiera. Y puede mentir también, como es de ciencia ficción, ¿no?
¿eh? Bueno, no es que este dice en la novela, pero usted es que una novela puede usted escribir lo que quiera, ¿o no? La novela es una opinión, y científico tiene que decir objetivo, metodología, tal, como instrumento. Usted después me saca, pero ese artículo lo están utilizando mucho, también aquí en España, para decir que la naturopatía no es ciencia, no es científica. ¿De acuerdo? Pero aquí ya le hemos contestado perfectamente a este señor que ha escrito ese artículo y le hemos contestado ya. ¿De acuerdo? Pero si queremos contestarle más detalladamente, le contestamos también sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Pero hay estudios ya están publicando en revistas, como estamos viendo, hay un montón de ellos. Creo que tengo 300 y pico por ahí. Hay muchos más, lo están traduciendo, lo veis, están, todos los abstracts están traducidos, ¿no? De estudio. Este estudio también es muy interesante. Fíjate que estudio más interesante, ¿no? Publicado en la revista Medical Anthropology Quarterly. Este estudio de 2012, interesante, ¿no? Es curioso el artículo, ¿eh? Sí. Es curioso, Interesante. Es interesante, ¿no? Partiendo de un diálogo de naturópatas capacitados, que ya significa licenciado, bueno, que saben, ¿no? Y un defensor de la antropología médica crítica. Este artículo destaca la relación entre la salud y la sociedad. Este es el Astra, el resumen, que era el artículo. Como esto queda grabado, simplemente te vas a Google, lo pones arriba y te sale el artículo entero, lo lees en inglés, está muy bien, ¿no? Mira, este también está muy interesante. Comparación de tratamientos de ley en pacientes en naturopatía y biomedical setting, lo que eres. Abordaje biomédico. Esto también muy interesante, ¿no? Sí. Pero siguen lo mismo, ¿no? ¿Ves? Recurre a una variedad de medicinas complementarias y alternativas. ¿No? Si pones naturopatía, entonces lo incluyen dentro, pones medicinas alternativas, naturopatía, otra vez listadillo, terapia, ¿no? El listadillo, terapias complementarias, el listadillo, terapia, el listadillo, ¿lo ves, no? Pero bueno, para eso estamos, para un poquito aclarar los conceptos y aclarar las ideas. Por lo tanto, había un montón, yo creo que eran 300 y pico, ¿no? Dicho, ¿no? Más o menos, ¿no? Percepción, está muy bien. ¿Eh? Cambio en la calidad de vida. Mira, este también está muy interesante. Cambio en la calidad de vida durante paciente con estado de... Este es un modelo hecho en un hospital alemán, en Blankenstein, de 2001. Este estudio, fijaros, es muy interesante. Está muy bien. Interesante, ¿eh? Sí. Hay varios de ellos en Blankenstein, el modelo que le llaman Blankenstein. Hay varios estudios interesantes también publicados. Está el tema, retrospectivo, estudio, todo lo que quiera. De condiciones durante la terapia naturopática y el ayuno. Mira, aquí está lo que dijimos ante Naturgel Kunde, ¿ves? Se escribe así. Me había preguntado un colega, ¿cómo se escribe Naturgel Kunde? Mira, pues se escribe así. Que Naturgel Kunde, traducido a español, significa naturopatía. Literalmente es ciencia de la salud natural, pero por acuerdos que tenemos hechos de traducción, pues se traduce como naturopatía, Naturgel Kunde. Y Gel Practique y Gel Practiquering se traduce como naturópata, masculino y femenino. ¿De acuerdo? Para evitar las interpretaciones y malas traducciones al español, ¿eh? ¿Queda claro? Sí. Aquí está Naturgel Kunde, este estudio también es muy interesante. Con el modelo Blankenstein, que es un modelo también interesante, y para no leerlo todo, vamos a ver cuánto había, 300 y pico, ¿no? Hay un montón de ellos. Mira, este estudio también es magnífico y muy sencillo. ¿No? Punto. No digo esto, es que no hay nada publicado, es que ni nada, es que tal, es que el ministerio dice, ¿te acuerdas, María José, Carlos III? Que le hace usted, por lo menos los que hay, directo, indirecto y un montón de plantas, de lo que tú quieras, ¿eh? Miles y miles y miles de estudios, ¿eh? ¿Entiendes? Esto sería interesante enviárselo también, ¿no? Este estudio es muy bueno, ¿no? Manejo de la naturopatía en la artritis reumatoide. Mira, publicó la revista Modern Rheumatology. No es alternativa ni complementaria, ¿no? Bueno, pues esos son los estudios que poquito a poco... Ah, mira, este qué bonito es. Estudio más interesante.
¿eh? El nuevo papel no asciende la naturopatía, ¿no? Está bien el artículo. Esto cuando se legalizó la naturopatía, la quinta provincia, dice, Alberta se ha convertido en la quinta provincia de Canadá que regula a los naturópatas. ¿Eh? La provincia estableció el College Naturopathy Doctor en Alberta, a finales de julio, a través de la nueva regulación que entró en vigencia bajo la ley de profesionales de la salud. Venga, toma ya. Y aquí viene la definición que dan en Alberta, dice un naturópata, como se define no solo en Alberta, cualquiera de un proceso educativo, es decir, un examen en América del Norte. Sin estas regulaciones, cualquiera podría llamarse naturópata y no habría ningún recurso legal. Es importante porque eso viene a colación con lo que pasa en España. Se llama naturópata, igual que en Portugal o en Chile nos comentaba nuestra amiga Carolina, que de aquí la saludamos, que dice, de vez en cuando voy a escuchar, Carolina, que cualquiera se llama naturópata, ¿no? Pero ustedes no, naturópata, esto, lo que definimos en el Estatuto General de la Naturopatía, hombre. Si no, cualquiera se llama. Entonces, las regulaciones conlleva esto, que se acota el término, y naturópata es esto, que no es, pues llámese usted terapeuta holístico, complementario, y todo eso, ¿no? Pero claro, te evitas el intrusismo, la mala praxis y todo. Y el daño a terceros a los ciudadanos que vienen a nuestras consultas. Aunque nosotros lo tenemos aquí en España regulado en el código deontológico, o sea que en España somos un ejemplo internacional de autorregulación que nos tiene, vamos, la Federación Mundial de Naturopatía nos lo dice. España es el ejemplo de autorregulación mundial. Nicole nos lo dice, ¿no? Pues somos el ejemplo. Ya que el ministerio mira para otro lado, pues hace un ejercicio de irresponsabilidad, pues nosotros hacemos el ejercicio de responsabilidad y nos autorregulamos con códigos, con todo, ¿no? ¿Para qué? Para que no pasen esto. Y otros países, como estamos viendo aquí en Alberta, pero en Canadá hay provincias, ¿no? Pues está regulado ya en todas. Y en Alberta, pues mira qué interesante este artículo. Mira, en aquella época, 2002, había 114 Nicolás nada más, naturópatas en Alberta. Pero bueno, están autorizados, está legalizado y a partir de ahí, pues bueno, es una garantía también, ¿no? Pública. Digo para aquellos que dicen, no, es que, vamos a ver, ¿cómo puede ser en Canadá un tema y aquí en España es otro tema? Pues aquí somos extraterrestres y tiene un código genético diferente, o no sé, ¿no? Algunos no. Cada país tiene sus leyes y su forma de hacer las cosas, y hay unos países más liberales y otros países más restrictivos. En España, en cuanto al tema nuestro, a nosotros nos cuesta mucho trabajo de llegar al entendimiento con los políticos, porque la mayoría de los de sanidad son médicos, entonces no están tampoco en nuestro paradigma. No, pero igual, yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando nos comentó nuestra colega de Nuevo México? Que le invitamos al Congreso a hablar con ella y dice, mira, allí se reguló en Nuevo México la naturopatía y dice, pues tuvimos que hablar con nuestros colegas, a llevarle médico y convencerlo de que no había competencia, ¿entiendes? Eso fue lo que ya dice, es que lo hemos conseguido, pero ¿cómo lo habéis conseguido? Dice, haciendo esto, hablando, y que nos conozcan, que vea cómo trabajamos y que esto es un bien público. Y como es un bien público, no hay problema. El problema está en España, y lo hemos hablado muchas veces, sí, pero en España, y va a quedar todavía en algunos países, como ya nos pasó el tema, es la dialéctica. Es decir, todos somos naturópatas. Supongamos que tenemos el colegio, somos tremendo. Y llega unos señores y dicen que son naturópatas holísticos. ¿Cómo nos sentaría a nosotros? A ver. Fatal. Claro, fatal, diríamos que yo vamos a dialogar, que yo tenéis que estar, vamos, o llegan otros, no, somos la asociación de naturópatas integrativos. ¿Cómo nos sentaría a nosotros? A ver, no, dice que para entender al otro hay que ponerse en su lugar, ¿o no? Pues ya, coño, integrativo, ¿esto qué es, no? Esto, claro, evidentemente eso va creando recelo, va creando, ¿entiendes, no? Yo soy naturópata holísticamente natural, y tú eres artificial porque fumas, o que yo fumo, yo puedo fumar si quiero, ¿no? La medicina tradicional china, ¿qué la llaman? Bueno, pues el médico dice, esto es medicina, esto es mío. Claro, hombre, igual que alguien dice, mire, soy naturópata tradicional de Sudáfrica, dice, ustedes son míos, que soy naturópata, cojones. Claro. Pero una cosa que es lógica, si yo me llamo Pepe, usted no se puede llamar Pepe alternativo y decir que yo soy el malo, usted es el bueno, porque me cabreo con usted. Eso se llamará Antonio, ¿vale? Usted es Antonio, ¿vale? Muy bien. Antonio, tiene usted su apellido, su DNI, pero no se ponga mi nombre, mi DNI, encima se pone un apellido, encima me insulta, me dice que yo soy, que contamino, que mato, que soy malísimo, ¿no? Bueno, pues eso evidentemente es la moral del guerrero, los buenos y los malos, pues evidentemente eso no es una profesión, ¿entiendes? No es una profesión, ahí usted no elabora una teoría para pelearse con Newton, ¿a que no?
ni Darwin para pelearse con Lamarck, ni con nada. Es decir, que es sentido común. La lógica es el sentido común que hablamos antes, la lógica, estructuras cognitivas, saber pensar. Pero ustedes, si yo soy Pepe, usted no se puede llamar Pepe alternativo. Punto. Vamos a legalizar, no, pero usted no se puede. Los médicos hacen máster de acupuntura y que además ellos... Muy bien, si yo me llamo médico acupuntor, pues yo lo hago, claro, es lógico, ¿no? Hombre, que esto es medicina china. Si es medicina china, yo también la puedo utilizar, que soy médico, es que es lógico. Claro, es una cosa que es de cajón. Si yo pongo medicina osteopática, como decían en Francia, por usted, pues lo hago yo. Lo han llevado los médicos en Francia y los naturópatas no lo pueden hacer. Claro, pero es que está el sentido común. Por eso en España, con sus características que vivimos aquí, pasa esto. En otros países, también aquí lo de Alberta, te vas a Nuevo México, te vas a Sudáfrica, vas viendo la lógica, el sentido común, y a partir de ahí, pero poco a poco el sentido común se va imponiendo también, aunque sea aquí en España, ¿no? Que de vez en cuando salen algunos que quieren montar partidos, ¿no? Y salen con... Se está identificando más con la naturopatía, ¿eh? Ya los profesionales están entendiendo más que su campo es diferente al de la medicina. Claro, está cambiando, ¿no? Y bueno, la medicina y la enfermería, como ponemos siempre el cartelito, ciencia de la salud, medicina, enfermería, fisioterapia, ¿no? Es que un enfermero es un auxiliar de médico, ¿cojones? No es enfermero, ahora se llama DUE. El fisio es el auxiliar de, no, es fisioterapeuta, no es el fisioterapeuta alternativo ni integrativo. El sentido común, lógica y enmarcarlo dentro de los paradigmas científicos, ¿no? Entonces, siempre repetimos lo mismo. A nosotros nos molestaría un montón que vinieran por ahí algunos llamándose naturópata integrativo, naturópata dulce. Yo soy naturópata dulce, como francés. Medicina de dulce, ¿qué es? Pues claro que me cabreo y si te lo puedo quitar, digo, mira, vamos a hacer nosotros que somos más científicos y no deja a esta gente que lo haga, como decía antiguamente. Medicina natural, sí, vamos a hacer a nosotros que sabemos lo que hacemos. Que para eso hemos estudiado y somos científicos, ¿no? Después vienen otras historias, sentido común, lógica y lo que estamos viendo. Y aquí ponemos el ejemplo de Alberta, tiene un nombre bonito, pero... y hay más... están ya todos hechos, ¿no? Este es también muy interesante. Integrative naturopática, can we move forward? Yes, ¿no? Una pregunta muy interesante. El desarrollo, bueno, nos vamos a cansar con tantos estudios, pero esto un poquito para que veamos que hay estudios, que hay investigaciones, que se está desarrollando, ¿de acuerdo? Y que hay todo, mira, este está publicado en la Australian Journal of Herbal and Naturopathic Medicine. Bien. Ahí, los anglosajones son anglosajones, ¿de acuerdo? No hay que darle más vuelta. Y los hispanos somos otra cosa, ¿o no, Nicole? Sí. Los hispanos somos... Herbal lo separa de la naturopatía, o sea, naturopatía medicina. Pero el artículo es magnífico, ¿eh? El artículo está muy bien, ¿no? Pero fijaros que el título no corresponde a lo mejor con el nombre de la revista, ¿no? En el título no aparece medicina, ¿lo ves, no? De rol, Europa de tratamiento de problemas de la piel, ¿no? Dice el apoyo, el soporte, el apoyo, el sistema, para ver el sistema nervioso, el apoyo, el sistema nervioso, tratamiento naturopático de los desórdenes de la piel. ¿Está bien? ¿No? Y al final, pues, la conclusión es que dice que funciona. Hay un montón de ellos, practiciones, predictos, bueno, de todos los índoles, lo hay cualitativo y cuantitativo también. Mira, este es muy interesante para el síndrome del intestino irritable, ¿no? Sí. Este es el estudio, un estudio Delphi. El estudio Delphi son estudios también que entran dentro de la metodología también naturopática. Los estudios Delphi que se llaman son estadísticos, ¿eh? Se llama estudio Delphi. Este es muy interesante también, ¿no? Y aquí viene, esta vez, introducción, método, resultado y conclusión, como tienen que estar todos los planteamientos. Hay un montón de ellos. Mira, este es un estudio comparado integrando yoga y naturopatía en el manejo del síndrome metabólico. ¿Te interesa también? Sí. Con esto simplemente queremos decir que naturopatía, dentro de las posibilidades que tenemos, como bien comentaba antes Nicole, la financiación es fundamental, el acceso a... Se puede ir investigando, pero ya hay estudios muy interesantes y países donde se estudian, pues en la India, es donde más investigaciones hay hechas, porque como están ahí regulados, están dentro de un ministerio, pues hay muchos de ellos que son de la India, ¿eh? Claro que también, si te das cuenta de dónde se hacen las investigaciones, ves que Australia, la India, Sudáfrica... Claro. Por ejemplo, ahora mismo ha entrado también la Federación Mundial, la Sociedad de Naturópatas de Ghana,
Y el otro día investigando, que hemos saludado a nuestros colegas, lo he visto en Telegram, hemos dicho, saludamos a los colegas de Ghana. Bueno, pues ya hay investigaciones en Ghana cualitativas con respecto a la naturopatía. Qué interesante, que la pondremos aquí en este fichero con muchas manos. Hay estudios también, comparado también con la homeopatía, o sea que en conclusión, trabajo publicado hay. ¿De acuerdo? ¿Que hay que investigar más? Sí, pero la investigación implica financiación. Y si no hay financiación, pues las investigaciones son mayoritariamente naturopatía basada en la evidencia. Punto. Y a partir de ahí pues seguiremos, porque tenemos herramientas, instrumentos metodológicos en naturopatía para investigar, que lo hemos desarrollado en estos programas, que lo hemos llamado métodos de investigación. Naturopatía. Quería ver cuántos estudios hay, pero vamos a tardar un montón en que salgan todos, pero hay más de 300. A ver, aquí está, aparece ya esto. Voy a ver aquí al final cuántos hay. 243, pero este es un antiguillo, ¿eh? El moderno tiene ya más de 300 estudios ya, que he hecho una ficha que tenía antigua, ¿no? Mira, este estudio, el último, ¿no? Mira, qué interesante, ¿no? Sí. Y mira en qué revista está publicado, una revista alemana, ¿eh? Die Rehabilitation. ¿Entiendes? Tal tema, ¿no? De arriba, ¿no? Y fijaros, mira lo que se aplica, ¿no? Los métodos que fueron estados por ellos disponibles en las áreas de kinesiología, hidro, fito, dietética y restauración de la vida armónica, es decir, hábitos de vida saludables, traducido a Román Paladín. Patrones y ritmos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y este artículo es más aproximativo a lo que hemos estado hablando, ¿no? Mira de qué habla. Técnicas naturopáticas, no habla de terapia, ¿no? Técnicas naturopáticas clásicas ofrecen métodos de tratamiento altamente adecuados, en particular, y aquí especifica algunas de ellas: la kinesis, hidro, fito, dietética y restauración de la vida armónica, patrones y ritmos. Punto. Este estudio está bien, ¿no? También, ¿eh? Que quiera leerlo entero, pues se va a la revista, le da el enlace, lo pone, no lo entero. Por lo tanto, estudio hay. ¿Dónde está el acceso a esto? ¿Dónde para que lo sepan? Aquí le da aquí al botoncito. De esto creo que esta naturopatía digital está puesto todas las investigaciones. De esta manera, la nueva que hemos trasladado, que va a ser hispanoamericana, es María José, que hemos cambiado un poquito para que sea de amplitud hispanoamericana la revista, ¿sabes? Ah, sí. Entonces Sergio está poniéndole aquella que pusimos, ¿te acuerdas? Pues le está cambiando y pasado todas las investigaciones a la revista hispanoamericana de naturopatía científica. Y ahí hará una pestañita donde vendrán todas las que hay directas con naturopatía. Después están las demás modales de plantas, de todo lo que hemos visto, ¿no? De acupuntura, de homeopatía, todas las investigaciones. Poner debajo del vídeo el acceso para que la gente que quiera investigarlo... No, el que quiera abrirlo aquí lo está viendo porque está grabando. Ya después entraremos en el YouTube y lo coge de ahí para pasarlo a otro sitio. Y que hay una copia, y aquí están todos los temas. Después está en naturopatía digitales, de un botoncito a la derecha aparecen también las investigaciones que vamos ampliando. Por ejemplo, esta de Ghana no está todavía puesta porque acaba de publicarse, ¿no? Como hay un estudio de la naturopatía en Ghana, curioso. Y estos son los directos. A partir de ahí, pues la labor nuestra es seguir recopilando datos, seguir publicando y demostrando lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué herramientas utilizamos. Y después marcando la diferencia, que es otro objetivo nuestro, marcando la diferencia. Punto. Y la marcamos de esta manera, como se hace en todos los países donde está la naturopatía ya más avanzada que en España. En pero todas bueno, las investigaciones científicas pues se hacen estas cosas, ¿no? Todo el mundo... Claro, si tienes una universidad o tienes un departamento, hay financiación privada también, que la dan también, $5.000, $10.000, $100.000, investiga. Muy motivador. La verdad es que tener una profesión que te permite investigar sobre ella, además ver resultados, es fantástico. La verdad es que es muy apasionante. Si uno se mete dentro del ámbito de investigación, es muy bonito, ¿eh? Además después está la parte práctica, y si es que funciona. Claro. Un montón de artículos que hay por ahí que le gusta leer y leer si impresionante. Que funciona. Y los hay después, como la intervención naturopática es multimodal, que hay ya artículos multimodales, ¿no? Pues dice, oye, funciona. Pues estupendo. Vamos a seguir avanzando y siguiendo con estos programas que estamos haciendo los sábados por la mañana. El sábado que viene posiblemente no haya porque tenemos el congreso
nuestro, el 25 Congreso Andaluz, el Mediterráneo, el de Ceuta, Melilla para nosotros, entonces es muy complicado. En María José, entonces le decimos a todos nuestros oyentes y televidentes que nos están escuchando, cada vez son más, que agradecemos las preguntas que nos se han quedado algunas sin contestar por falta de tiempo, no es, simplemente que tenemos un tema que desarrollar y las preguntas, pues, esta vez hemos contestado lo más importante, que es la primera, ciencia y terapia. Y las que vaya siendo, y las demás también son importantes. Ha dicho uno aquí, no, también es importante lo que he preguntado de las crisis que íbamos a hablar hoy, pero no da tiempo para ver las crisis. Próximo día. El próximo día. Porque hay muchos temas por hablar y por desarrollar dentro de la metodología naturopática, que es importante. Cuanto más mejor controlemos el proceso de salud, mejor todavía. ¿Cómo se controla? Con el método científico. Punto. Así que nada, pues nos vemos dentro de 2 sábados, a no ser cómo nos pasó la otra vez, que nos dijeron, oye, que es todo mucho tiempo. Bueno, pues si tenemos tiempo nos vemos a lo mejor el jueves por la mañana, ¿no? Nos vamos a planificar un poquito porque tenemos el Congreso 25, Congreso Andaluz de Naturopatía, el próximo no, el día 27. ¿Y el 27 ya es el próximo sábado? El próximo, pues tenemos la mesa redonda. Entonces, como tenemos el Congreso del 27, el Mediterráneo, Ceuta y Melilla, un congreso magnífico, estáis todos invitados también para escucharlo. Vamos a estar 2 días porque van a venir también colegas de otros países del Mediterráneo y empezaremos el viernes a las 10 de la mañana y terminaremos el sábado a las 8 de la tarde, o sea, 2 días escuchando ponencias de alto nivel científico, pedagógico y sobre todo conocer también la cultura mediterránea, cómo está en otros países mediterráneos la naturopatía. Y ha sido de una acogida enorme este congreso, impresionante, de todos los colegas. Y bueno, pues esperamos el sábado. Y lo nuestro, pues si vamos a verlo el equipo técnico, y si el jueves podemos vernos, pues nos vemos. Si no, pues nada, dentro del sábado estaremos otra vez. No, María José, hablaremos con el equipo técnico, ¿no? A ver si el jueves tiene tiempo y podemos retransmitirlo el jueves, que es un día bueno. Y no olvidaros de la crisis, que ha puesto aquí uno que se ha olvidado de las crisis, no se ha olvidado de las crisis. No, la veremos, la veremos. Y otro que ha escrito aquí antes de irnos, vamos que sea 3, que dice que se nos quedó un poquito el tema de la clasificación, la última parte dice que nos quedamos. Digo, sí, no pusimos los gráficos porque tampoco, a veces nos entusiasmamos y pasamos a otro tema, pero que el próximo día terminamos lo de clasificación sistemática, no os preocuparos. Que falta el esquemita, decía, el esquema genera falta de lo último. Ya. Pero a veces nos apasiona tanto lo que hablamos que nos saltamos un tema, nos saltamos otro. Por eso hay preguntas que no, que las dejamos. Así que os agradecemos bien que nos recordéis los temas. Un feliz sábado, que lo pasemos muy bien hoy el fin de semana y nada, a estudiar ciencia. Bueno, pues nada, pues nos despedimos y como dijimos, si podemos el jueves bien, si no dentro de 2 semanas nos vemos otra vez en nuestro programa sobre la ciencia naturopática para que nos conozcan quiénes somos, qué hacemos y qué herramientas utilizamos, que también son muy importantes. Así que nos